Capítulo 24. Entrenamiento con la Bat Familia. 8 de noviembre, Unan Baticueva, Ciudad Gótica. Esperen, ¿ya derrotaron a Vane?, preguntó Damián mientras él, Ruby, Weiss, Blake y Jan regresaban a la mansión Wayne en el Badwin. Jan lo hizo, aclaró Blake, señalando con el pulgar a la rubia que aún dormía y roncaba fuerte como si respondiera. Como pueden ver, le costó mucho. Damián miró a Jan y asintió. Estoy impresionado, admitió. Oh, ¿qué es esto? ¿De verdad Damián Wayne está impresionado? Me quedo en shock, bromeó Weiss, con una expresión fingida de escándalo. Damián la fulminó con la mirada y puso los ojos en blanco. Escucha, Schne, comenzó Damián, Vane es uno de los enemigos más peligrosos y persistentes de mi padre. Incluso sin Venom, Vane ha sido capaz de igualar a mi padre en cuerpo y mente. No hay que subestimarlo, y que Jan consiguiera vencerlo tras abatir a docenas de matones del pingüino es un logro digno. Que no te oiga decir eso. Se le subirá a la cabeza, dijo Blake, mirando a su compañero y luego se giró hacia Damián. Bueno, ya basta de nosotros. ¿Qué tal tu misión? Bueno, estuvo bien, respondió Ruby, haciendo girar la mano con pereza. Fue más o menos como esperábamos. Lo que Ruby intenta decir, aclaró Weiss con expresión de fastidio, es que tuvimos que lidiar con quizás el hombre más egoísta e insufrible que hayamos conocido. Te lo juro, si no lo supiera, pensaría que Edward Nygma está enamorado de sí mismo. Y ni hablemos de lo estúpidos que eran algunos de sus acertijos. El rostro de Weiss se ponía más rojo a cada segundo con justa indignación, pero antes de que pudiera continuar, Ruby irrumpió hacia su compañera en una nube de pétalos y comenzó a masajearle los hombros. Tranquila, Weiss. No te preocupes, la tranquilizó Ruby. El loco acertijo ya no puede molestarte. Weiss gruñó, luego resopló y se cruzó de brazos. Espero que no. Si alguna vez tengo que lidiar con él otra vez, será demasiado pronto. Está en Arkham ahora, dijo Damián, reclinándose en su asiento y cruzándose de brazos. Ojalá se quede allí esta vez. Ojalá, asintió Ruby con el joven compañero, y luego frunció el ceño. Bajó la vista, se removió nerviosamente unos segundos y volvió a levantar la vista. Por cierto, vimos al Guasón. Era inquietante, pero lo peor era el miedo que todos le tenían. ¿De verdad es tan malo? Sí, afirmó Damián con absoluta certeza. Si fuera por mí, ya lo habrían sacrificado hace mucho tiempo. Si ese es el caso, comenzó Weiss, ¿por qué no lo ha hecho? La pena de muerte existe, ¿por qué no se ha aplicado? Damián la miró. Cada vez que lo arrestan, sus abogados logran argumentar con éxito que, como el Joker está tan loco, no es responsable de sus actos. Además, la pena de muerte lleva décadas abolida en Gotham, y nadie quiere reinstaurarla por ser tan brutal. Es decir, mientras el Joker sea juzgado por los tribunales de Gotham, seguirá siendo enviado a Arkham. Siempre se ha asegurado de que así sea. Damián frunció el ceño y miró a un lado. Weiss también frunció el ceño e intentó asimilar la situación. Por todo lo que había leído sobre el Joker, sin duda merecía ser ejecutado. Pero una parte de ella se sentía incómoda con la idea de tal práctica, con la posibilidad de que un sistema imperfecto ejecutara a inocentes en otras circunstancias y casos. Tras unos instantes, negó con la cabeza y dejó que esos pensamientos se disiparan. Si alguna vez entraba en conflicto con el Joker, algo que esperaba que nunca ocurriera, respondería a esas preguntas entonces. Los héroes adolescentes sintieron un vuelco en el estómago cuando el Badwin descendió bajo las nubes, volando hacia una cueva costera bajo la mansión Wayne. Las rocas se movieron, dejando al descubierto el interior de la Batcueva, donde Alfred los esperaba con una bandeja de plata cubierta en la mano. Saludos, jóvenes maestros, dijo Alfred cuando el Badwin aterrizó y su puerta con rampa se abrió. El motor gimió al apagarse lentamente, permitiendo que el ambiente natural de la Batcueva se hiciera presente una vez más. A lo lejos, Blake podía oír los suaves chirridos y el aleteo de las alas de los murciélagos. A veces incluso lograba ver algunos, pero su atención se centraba principalmente en el mayordomo que los precedía. Preparé un refrigerio de medianoche para todos, reveló, abriendo la bandeja y revelando varias porciones de entremeses humeantes. Olían perfectamente los dulces, lo que les revolvió el estómago y despertó a Jan de un sobresalto. ¿Qué?, preguntó mientras su cuerpo asimilaba la comida. Oh, qué rico huele. Justo lo que una chica necesitaba. Vaya, gracias, señora. Xiaolong, respondió Alfred mientras todos empezaban a tomar uno para devorarlo. Los demás ya están de camino.
Sus misiones, por lo que me han dicho, fueron un éxito, con algunas complicaciones. ¿Qué clase de complicaciones? Preguntó Ruby con la boca llena. Weiss miró a su compañero con resentimiento, pero a Alfred no pareció importarle. De hecho, parecía más divertido que otra cosa. Dejaré que ellos respondan eso, respondió. No quiero equivocarme. Pero ten por seguro que están bien. Me alegra saberlo, respondió Blake mientras masticaba su comida. Saboreó el sabor, pero no tanto como Jan, al parecer, pues la rubia gemía sin parar. Blake rió entre dientes ante su reacción. Debía de ser por la experiencia que había pasado antes. Algo le decía que cualquier cosa habría sabido a esa ambrosía de la que Donna le había hablado a Jan justo ahora. Entonces oyeron el rugido de un motor cuando el Batmóvil entró en la Batcueva. El equipo Ruby, Damián y Alfred se giraron hacia él y vieron que las puertas se abrían a ambos lados. Vieron a Jaume, Pirra, Jason y Cassandra salir del Batmóvil, y Ruby sonrió mientras caminaba hacia ellos. Hola, chicos. ¿Qué tal la misión? Preguntó Ruby, solo para arquear una ceja al ver un rubor carmesí en el rostro de Pirra. Jaume estaba igual de sonrojado, aunque el suyo era mucho menos visible. Nos infiltramos en la banda de Máscara Negra, explicó Jason mientras llevaba una bolsa de lona a un banco de trabajo cercano. El muy cabrón estaba reclutando, así que nos hicimos pasar por candidatos para escabullirnos ante sus narices. ¿Qué tal? Preguntó Jan tras beber agua. Pirra se sonrojó y se removió, lo que hizo que la rubia se preguntara qué había pasado exactamente. Sin embargo, antes de que pudiera preguntar, Jason se le adelantó. Sin problemas, reveló Jason, luego giró la cabeza para mirar a Pirra con una sonrisa de suficiencia, al menos hasta que P-Money decidió volverse un gángster con todo el mundo. Espera, ¿qué? Preguntó Jan, con toda su atención dirigida hacia una Pirra carmesí. Sí, respondió Jason, haciendo sonar la P. Al parecer, la idea de Pirra de integrarse era actuar de la forma más exagerada posible, a la vez que luchaba por ocultar lo agradable que era. Ella y Jaume acabaron siendo expulsados del reclutamiento por ser demasiado amables. Tengo vídeos, si quieres verlos. ¿Sí? Gritó Jan sin dudarlo un instante. Dijiste que no grabaste nada. Chilló Pirra, con su rubor ahora luminiscente. Yo no, aclaró Jason, pero tú sí. Lentes de contacto, ¿recuerdas? Pirra intentó contraatacar, pero se vio incapaz. Nada de lo que pudiera decir sería suficiente, así que bajó la cabeza y suspiró. Jaume se le echó encima de inmediato, dándole palmaditas en la espalda mientras miraba a Jason con recelo. Lo dice el tipo que casi se une a una pandilla porque no pudo bajar el ritmo, replicó Jaume, haciendo que todos se fijaran en Jason Todd. Capucha Roja los miró a todos y se encogió de hombros. No voy a discutir eso, porque es verdad, admitió. Luego miró a su alrededor y frunció los labios. Oye, ¿dónde está el equipo de Tim? Llevo un poco de retraso, me temo, reveló Alfred, repartiendo más platitos de comida. Pero deberían llegar pronto. De acuerdo. Jason y los demás empezaban a preocuparse, pero sintieron que la afirmación de Alfred bastaba para calmar sus inquietudes. Así que se quedaron en la Batcueva, conversando sobre los detalles de sus misiones. Ruby, Damián y Weiss detallaron algunos de los acertijos más complejos que tuvieron que resolver, Blake y Jan hablaron del tiroteo que tuvieron con los matones del pingüino y de su encuentro con Catwoman. Jan también se tomó el tiempo para mostrarles la Mossberg 500 que liberaron del pingüino, lo que impresionó especialmente a Ruby y Jason. ¿Qué vas a hacer con ella? Preguntó Jason mientras él y Jan inspeccionaban la escopeta de corredera. Aún no lo sé, admitió Jan encogiéndose de hombros. O solo como trofeo o como arma de repuesto. Tarareó Ruby, quizá, creo que podemos usar el marco como base para muchas cosas, la verdad. Eso pensaba, respondió Jan. Rubes, ¿crees que podríamos añadirle un cambio mecánico? Sí, claro. Exclamó Ruby con una amplia sonrisa, provocando la risa de su hermana mayor. Jason, mientras tanto, permaneció en silencio. La idea de que Jan creara un arma de repuesto era inteligente, en su opinión, y, hiciera lo que hiciera, dudaba que pudiera equivocarse. Capucha Roja miró entonces los guanteletes de Jan, lo cual notó el dragón dorado. ¿Sabes? Comenzó Jason, podríamos haberte utilizado contra Solomon Grundy. Pirra hablaba de eso, mencionó Jan. Escuché que fue una pelea durísima. Así fue. Jason frunció el ceño y negó con la cabeza. A decir verdad, le molestaba más que dos caras usar a Solomon Grundy como distracción para escapar.
Con dos luchadores superpoderosos de su lado, además del Batimóvil, la pelea no era tan difícil, pero aún así era horrible ver a Solomon usado como arma de nuevo. El zombie merecía descansar y nada más. Jan pareció captar su opinión y asintió. Pobrecito. No me imagino tener que reanimarlo una y otra vez, admitió, y Jason asintió. Déjame que te diga. ¿Volver a la vida? No es color de rosa, murmuró Jason. Fue entonces cuando Jan recordó que estaba hablando con un hombre que literalmente había regresado de entre los muertos. A pesar de su aparente ambivalencia, sospechaba que Jason aún estaba atormentado por la experiencia. Sin embargo, sabía que no debía insistir y volvió a mirar la escopeta que había capturado. ¿Quizás un hacha?, sugirió, a lo que Jason rió entre dientes y negó con la cabeza. Ustedes quieren convertir todas sus armas en armas cuerpo a cuerpo, bromeó Jason, y Jan sonrió. Culpable de los cargos. Hizo una pausa y señaló a Jaune con el pulgar por encima del hombro. Excepto por el chico vómito. Es más clásico. Lo escuché, gritó Jaune en un tono defensivo y jocoso, y no hay nada malo en ser de la vieja escuela. Nunca dije que lo fuera, chico vómito. Y deja de llamarme así. ¿Ah, sí? Jan sonrió y arqueó una ceja. ¿Qué vas a hacer? Jaune le lanzó a Jan una mirada desganada. Crecí con 7 hermanas, Jan. No querrás saber lo que puedo hacerte. ¿En serio? La sonrisa de Jan se ensanchó. Pruébame, chico vómito. En lugar de responder, Jaune entrecerró los ojos y apartó la mirada. Jan aceptó su victoria y sonrió, luego volvió a concentrarse en el arma que tenía en la mesa de trabajo. Pensaba en varias maneras de usar su escopeta recién adquirida, modificaciones y accesorios que podría usar cuando oyeron un motor acercarse. Venía del canal, y al unísono todos se giraron hacia la entrada costera de la Batcueva. Vieron llegar la Batlancha, con Ren al timón y Nora a su lado. Tim y Stepanie le explicaban claramente a Ren cómo funcionaba la nave, contándoles cómo aprendió a conducirla. Al principio, se alegraron de ver a sus amigos llegar sanos y salvos, pero luego vieron las expresiones solemnes en sus rostros. Más preocupante aún, vieron a Tim y Stepanie sentados en la popa de la lancha, curándose heridas evidentes. Jaune y Pirra fueron los primeros en subirse a sus compañeros cuando la Batlancha finalmente atracó. ¿Qué pasó, Ren?, preguntó mientras ayudaba a Tim a bajar de la lancha. Pirra hizo lo mismo con Stepanie. Ren observó pasivamente el rostro preocupado de su líder y respondió. Llegamos a Godcorp. El director ejecutivo nos recibió allí y cooperó con todo. Luego resultó que había secuestrado a Nora Fries para una investigación. ¿Qué hizo el señor Powers?, exclamó Alfred, sin haber oído esa parte de la historia. Solo sabía que la misión de Godcorp tuvo algunas complicaciones, pero al enterarse de que le habían arrebatado a la señora Fries, le pareció que complicaciones era un eufemismo. ¿Dónde está ahora?, preguntó Damián, prestándole toda su atención a Ren. El señor Frío lo mató, respondió Nora con un suspiro, con los ojos cerrados y la cabeza inclinada hacia un lado, arrepentida. Hablaremos más sobre eso cuando Batman regrese. Los demás la miraron fijamente y luego, después de un momento, asintieron. Muy bien. Tim, Stepanie, vamos a curarlos, ordenó Ruby, aunque Red Robin y Spoiler no estaban en condiciones de hacer otra cosa. Durante el viaje de regreso, los analgésicos habían disminuido, lo que permitió que el dolor de sus heridas se intensificara. Ninguno de los dos conocía la gravedad de las heridas, pero ambos supusieron al menos un par de costillas rotas y hematomas profundos. ¡Ah! Exclamó Tim mientras Jaune se tocaba accidentalmente uno de sus moretones, lo que hizo que el caballero blanco retrocediera. Lo siento. Jaune se disculpó, pero Tim le hizo un gesto de desdén. Está bien, solo, bájame, ordenó Tim. Jaune obedeció, recostando a Tim Drake en una silla acolchada mientras Pirra hacía lo mismo con Stepanie. Alfred atendió a los dos justicieros, quien regresó con un botiquín de primeros auxilios y comenzó a inspeccionarlos cuidadosamente. Ren, Nora, ¿están bien?, preguntó Jan, acercándose a ellos. Nada que nuestra aura no pueda arreglar, reveló Nora, con un tono mucho menos animado que antes. Jan empezó a preguntarse qué había pasado exactamente en Godcorp, pero sabía que no era el momento de averiguarlo. En cambio, ella y Blake ayudaron a Alfred a cuidar a sus compañeros más heridos, mientras los demás ayudaban en todo lo posible. Para cuando Bruce Wayne finalmente bajó del ascensor de servicio a la Batcueva, Tim y Stepanie llevaban cabestrillos de tela en los brazos, con gasas y vendas alrededor de sus diversas heridas. ¿Están todos bien?,
Preguntó Bruce de inmediato, a pesar de saberlo todo. Estamos bien, insistió Tim con una pequeña mueca, a lo que Bruce frunció ligeramente el ceño. Estamos castigados un rato, ¿verdad? Preguntó Stepanie con semblante seco. Tras un momento, Bruce asintió. En tu estado actual, sí lo eres, respondió Bruce. Los dos jóvenes justicieros lo miraron un instante, con sentimientos encontrados, pero después de unos instantes suspiraron y asintieron. Lógicamente, sabían que intentar combatir el crimen estando heridos nunca era buena idea, pero su orgullo no quería que lo vieran así. Bruce se dirigió entonces a la batcomputadora y presionó algunas teclas para abrir una lista con toda la información que los distintos equipos habían recopilado durante la noche. Una vez más, la Batfamilia y los equipos Ruby y JNPR vieron el rostro de Bárbara Gordon en un recuadro de la esquina de la pantalla, mientras que el resto estaba lleno de vídeos, documentos, imágenes y más. Antes que nada, empezó Oracle, sin dejar de escribir en su teclado, buen trabajo, chicos. En las últimas horas, logramos atrapar al pingüino, Máscara Negra, Vane, el Acertijo, Mr. Freeze y a más de 100 gánsteres y criminales de toda la ciudad. Una noche productiva, si me permiten decirlo. En efecto, añadió Bruce con tono brusco. Todos hicieron un buen trabajo. ¡Ay, gracias! Ruby le dedicó una amplia sonrisa a Batman, quien casi de inmediato volvió su atención hacia Oráculo. Para sus diversos protegidos, su reacción era lo esperado. Bruce nunca fue el mejor mostrando aprobación, sobre todo cuando se trataba de trabajar dentro de su ciudad. Oráculo, ¿pudiste determinar algo?, preguntó Damián, queriendo retomar el informe. Sí, de hecho, respondió Oráculo, destacando varias pruebas y presentándolas. Gracias a todas las pruebas que hemos obtenido, tanto de esta noche como de antes, he logrado identificar varios eventos y figuras clave que llevaron al ataque con gas del miedo del espantapájaros. Crane llevaba bastante tiempo planeándolo, al menos un mes, según lo que pude ver. ¿Ya tenía comprador?, preguntó Blake, inclinándose hacia adelante y apoyando la barbilla en los dedos. Esa es la idea, respondió Oracle. ¿Entonces todo esto fue solo una demostración de producto?, preguntó Weiss con voz de disgusto. Cuando Oracle asintió, Weiss retrocedió. Loco, en efecto, murmuró Jason, deseando haberle metido una bala en la cabeza esa noche. De reojo, Bruce miró a su hijo adoptivo con desaprobación y decidió hablar con él a solas después de que esto terminara. Oráculo, ¿qué más pudiste determinar?, preguntó Bruce, dando continuidad al informe. Bien. Oracle tecleó unas cuantas teclas más y luego asintió al grupo. Quienquiera que fuese este misterioso comprador, procedió a ayudar a Crane entre bastidores. Sobornaron a varios matones del pingüino para organizar un contrabando encubierto de armamento de alta gama unas noches antes del ataque. También lograron convencer a varios grupos y bandas criminales para que se unieran a la causa del espantapájaros, varios de los cuales provenían directamente de Máscara Negra y otras poderosas familias criminales. Creo que la intención era despistar a las autoridades y darse un respiro. Corderos de sacrificio, añadió Jason. A pesar de solo llevar unos meses en la Tierra, los 8 remanentes comprendieron a qué se refería esa alusión y asintieron. No hay honor entre ladrones, ¿verdad?, bromeó Jan, a lo que Oracle sonrió y asintió antes de continuar. Las bombas en sí estaban hechas principalmente de bienes de consumo, continuó Oracle. Con 2 excepciones notables. La primera fue el sistema operativo Enigma, que dificultaba su rastreo y desactivación por parte del GCPD. La segunda fue la cámara de aerolización de Godcorp, que aumentó exponencialmente la potencia de las bombas. Si no hubiéramos logrado desactivar la mayoría, no dudo que la ciudad entera habría sido consumida. Ya lo sabíamos, señaló Damián con enfado. ¿Pudiste descubrir algo nuevo? Desde su pantalla, Oracle miró a Damián y puso los ojos en blanco. Sí, mi querido príncipe. Gracias a la evidencia obtenida en Godcorp, ahora puedo determinar con seguridad que quienes respaldaron a Scarecrow fueron la Liga de las Sombras. El ataque fue otro intento de destruir Ciudad Gótica. Lo juro, cada ataque se vuelve más descabellado. Siguiendo adelante, usando la información que los titanes obtuvieron de los portugueses blancos, pude hacer otro descubrimiento sobre las armas de contrabando. No nos dejes con la duda, dijo Nora, cruzándose de brazos y reclinándose. ¿Qué encontraste? El barco en el que llegaron, el Hijo Rojo, pertenecía a la misma red de contrabando que los portugueses blancos. Por lo tanto, creo que puedo averiguar de dónde venía. Los héroes digirieron la información y luego, uno por uno, asintieron en señal de comprensión. ¡Genial!
exclamó Ruby. Encontramos su base y los eliminamos. Problema resuelto. ¿Cuándo podrás reducirlo? Preguntó Weiss, consciente de la dificultad de la situación de Oracle. Unos días. Una semana, como máximo, explicó Oracle. Por favor, date prisa. Lo último que necesitamos es que se larguen, insistió Bruce. Lo haré, Batman. Bruce asintió a Bárbara y frunció el ceño. ¿Qué hay del Parque Robinson? La expresión de Oráculo se transformó en un ceño fruncido. Esto no pinta bien. No pude obtener suficientes datos por mi cuenta, pero por lo que he encontrado, se sospecha que Hiedra Venenosa está involucrada. Un aire tenso llenó la sala. Los equipos Ruby y JNPR sabían quién era Hiedra Venenosa, o Pamela Isley. Cómo podía controlar plantas tras un accidente químico y cómo su cuerpo podía exhumar feromonas que le permitían controlar a la gente. Una vez incluso logró controlar la mente de Superman, así que era imposible saber cuál era su límite. Si Pamela Isley anda suelta, tiene que tener un motivo, señaló Damián. Es una ecoterrorista, así que probablemente tenga algo que ver con eso. Inspeccionaré el sector industrial, declaró Bruce. Investigaré el asunto a fondo. Mientras tanto, Oráculo, quiero que sigas recopilando todas las pruebas posibles. Averigua de dónde salió el hijo rojo. Comprendido. Todos los demás, Bruce se volvió hacia los jóvenes héroes, quienes se preguntaban qué les diría. Tómense los próximos días libres para entrenar y recuperarse. Tenemos mucho trabajo por delante antes de que todo esto termine, y quiero que estén en su mejor momento. Los héroes más jóvenes miraron a Bruce con las cejas ligeramente arqueadas. Espera, ¿nos vas a dar vacaciones? Preguntó Stepanie. Bruce se giró para mirarla y negó con la cabeza. No, dijo simplemente. En lugar de dar más detalles, se dio la vuelta y se marchó, dejando a sus protegidos solos. Esto va a ser un asco, ¿verdad? Preguntó Jaune en voz baja, y todos los compañeros asintieron. No te preocupes, dijo Jason, dándole una palmada en el hombro a Jaune mientras él y Tim se dirigían al ascensor. Sufriremos todos juntos. Alegría. Por suerte para todos, no les esperaba entrenamiento esa noche. En cambio, solo camas suaves, cálidas y recién hechas, cortesía de Alfred. Jan prácticamente se desmayó en cuanto tocó el colchón. Tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de cubrirse con las sábanas. Por suerte, Ruby pudo hacerlo por ella, y luego ella también se durmió. Blake no tardó en seguirla, dejando a Weiss como la última del equipo Ruby en irse a dormir tras asegurarse de que la puerta de su habitación estuviera cerrada. Lo último que necesitaba era otra visita de Batcow. Probó la puerta, moviendo ligeramente el pomo para asegurarse de que estuviera cerrada. Cuando estuvo satisfecha, sonrió y asintió para sí misma, luego caminó silenciosamente hacia su cama y se metió bajo las sábanas. Solo cuando su cabeza tocó la almohada se dio cuenta de lo agotada que estaba. Sentía los ojos pesados y un bostezo profundo, poco femenino, escapó de sus labios. Mientras sus párpados se cerraban, se cubrió con las sábanas hasta el cuello, se sumió en un sueño profundo y comenzó a soñar. Weiss se encontraba dentro de la finca de su familia, más concretamente en su antigua habitación. Unas paredes de un blanco inmaculado y un azul pálido la rodeaban, consumiéndolo todo y constrinando todo, incluso mientras los sirvientes realizaban sus tareas diarias. Por alguna extraña razón, todo parecía más grande de lo que recordaba. Entonces oyó que el pomo de la puerta se movía, y Weiss se giró hacia ella. Alguien intentaba entrar, ¿pero quién? Buscó a Mittenaster con la mirada, pero no lo vio por ninguna parte. Intentó alcanzar su aura, pero no apareció. El miedo la invadió, y desesperada, se metió debajo de una cama justo cuando la puerta se abría. Vio un par de zapatos negros de vestir atados a un pantalón de vestir, pero no pudo identificar a su dueño. ¿Y ahora dónde está? Oyó la voz familiar de un hombre que llamaba desde la habitación. Sé que está aquí, así que ¿dónde? ¡Ay! ¿Dónde estará? Los zapatos fueron a su armario y lo abrieron. Aquí no. Luego fueron a su cajón. Está aquí. Lo abrió y lo cerró lentamente mientras decía, supongo que no. Qué raro, habría jurado que había una niña aquí. A su pesar, Weiss no pudo evitar reírse disimuladamente ante el tono de voz del hombre. El hombre se detuvo en seco, y Weiss se tapó la boca con las manos para intentar bloquear cualquier otro sonido. ¿Ahora, qué fue eso? ¿Es una risita? ¿De una jovencita traviesa? Preguntó el hombre en voz alta mientras caminaba por la habitación, acercándose lentamente a la cama. Cuando finalmente llegó, se detuvo.
Ella casi podía sostener sus pies, pero no se atrevía a hacerlo por temor a que él la atrapara. Oyó sonidos apagados mientras revolvían las sábanas, y luego el hombre suspiró con fuerza. Supongo que solo estaba oyendo cosas. Obviamente, Weiss no está aquí. Voy a revisar otra habitación, declaró mientras se dirigía a la puerta. Para sus adentros, Weiss aplaudió. ¿Por qué no iba a hacerlo? Después de todo, había logrado esconderse de él. Para una niña como ella, era un logro asombroso. Ese orgullo se disipó al sentir un tirón en los pies, y con un leve grito, sintió que la sacaban de debajo de la cama y la dejaban al descubierto. Levantó la vista y vio un rostro bigotudo que la observaba con regocijo, negando con la cabeza. Weiss lo miró desafiante un instante, pero luego su expresión se quebró y soltó una risita. Klein. Me encontraste. Declaró Weiss mientras Klein Sieben, el fiel y leal mayordomo de su familia, se reía para sí mismo y la ayudaba a ponerse de pie. Me lo pusiste muy difícil, mi pequeño copo de nieve, declaró Klein, y luego se puso las manos en las caderas y se inclinó hacia adelante. Hoy es un día muy especial, pero no recuerdo por qué. ¿Te acuerdas? Sí, tonto. Decretó el joven Weiss mientras levantaba 10 dedos. Es mi cumpleaños. Así es tu cumpleaños. Dijo Klein. ¿Cómo pude olvidarlo? Porque eres tonto. Ah, eso lo explica todo, respondió Klein mientras le ofrecía la mano a Weiss. Ahora, ven. Tus padres están preparando una fiesta abajo, con un pastel enorme y un montón de regalos. ¿En serio? Los ojos de Weiss brillaron. ¿Estará Winter allí? Claro que sí, mi pequeño copo de nieve, aclaró Klein, y luego tomó la manita de Weiss. Weiss la abrazó con fuerza y, felices, caminaron juntos hacia la puerta. Weiss ya oía la fiesta desde afuera, llena de risas y el tintineo de copas de vino. Pero, cuando la puerta se abrió del todo, no la recibió ni una fiesta ni un pasillo. En cambio, no era más que una luz blanca y brillante que lo consumía todo. Pero las voces no cesaron, aunque Weiss de repente deseó que así fuera. Dilo. ¿Me amas o no? ¿Quieres saber la verdad? Bien. No te amo. Solo me casé contigo por el apellido Schne. Invierno, regresa aquí ahora. Me estoy inscribiendo en la Academia Atlas y no hay nada que puedas hacer para detenerme. Si crees que hará que el nombre Schne sea más fuerte, entonces eres más tonto que tu abuelo. Klein, ¿dónde está mamá? Está, en los jardines, otra vez. Lo siento, Weiss. No, creo que venga nadie. Eso es lamentable. Malditos terroristas de colmillo blanco. Un tren entero lleno de polvo, desaparecido en una sola noche. Ese cargamento valía millones en gravámenes, y lo robaron ¿para qué? ¿Su causa? Padre, ¿qué pasa con la tripulación? ¿Hubo algún herido? Algunas heridas, pero nada que no podamos reparar. Veo tu mirada, Weiss, pero comprende que nuestra familia y nosotros llevamos años en guerra con estos animales. Con ellos no se puede negociar, y te conviene recordarlo. Weiss, como heredera de la compañía Schneedust, debo insistir en que reconsideres tu deseo de inscribirte en la Academia Beacon. Ya lo he decidido, padre. Ya presenté la solicitud y me aceptaron. GRRGH, bien. Si tanto insistes en seguir los pasos de tu hermana, te dejaré ir. Con una condición. Tengo una pequeña prueba para ti, hija. Si la superas, serás libre de unirte a la Academia Beacon como heredera, con mi apoyo total e inquebrantable. Si fallas, no te irás de Atlas. No soportaría verte lastimada. El mundo exterior es un lugar peligroso, y no estoy segura de que estés preparada. Estoy más que listo. La luz finalmente se apagó, pero Weiss ya no se encontraba en la mansión de la familia Schne. En cambio, se encontraba en la Academia Beacon devastada por la guerra. Estudiantes, soldados y cazadores luchaban contra una horda robótica incesante. Balas y cohetes chocaban con rayos de plasma, y cazas de ambos bandos luchaban por la supremacía en el cielo. Weiss, vamos. Oyó gritar por encima del caos. Weiss estaba aturdida, con los oídos zumbando por alguna razón. Un cráter humeante estaba junto a ella, indicando una explosión, pero no recordaba qué había sucedido. Sin embargo, cuando otra bola de plasma pasó junto a su cabeza, Weiss salió de su aturdimiento y se puso a cubierto. Más fuego de plasma pasó junto a su posición anterior, y buscó su arma con la mirada en el campo de batalla. Para su consternación, la aparente explosión lo había arrojado a un claro. El plasma y las balas pasaban cerca, convirtiendo cualquier intento de recuperarlo en una tarea peligrosa, en el mejor de los casos.
Aún así, se arrastró hacia él, ignorando el fuego de las armas que pasaban junto a su cuerpo y fallando por escasos centímetros. De vez en cuando, incluso podía sentir el calor abrasador del plasma, pero apretó los dientes y siguió adelante. Sin embargo, justo cuando por fin alcanzó su arma, sintió una patada en el costado que la lanzó por los aires. Aterrizó contra un montón de escombros y solo pudo observar cómo un dron Brainiac alzaba la mano hacia su cabeza. «Aléjate de ella», ordenó la voz anterior justo cuando una mujer alta de cabello blanco destrozaba al dron. Los drones circundantes alzaron sus armas hacia ella, pero Winter convocó una bandada de pequeños nevermores que los destrozaron, dejando a las dos mujeres Schne con un respiro. ¿Estás herido?, preguntó Winter mientras ayudaba a Weiss a ponerse de pie. No, estoy bien, insistió Weiss, tambaleándose ligeramente mientras se llevaba la mano a la cabeza. Una sensación cálida la recorría, y enseguida vio el hilillo de sangre roja que corría por su piel pálida pero sucia. Winter no estaba del todo convencida, pero otra explosión atrajo su atención. Weiss también la vio, se armó de valor y recogió su arma caída. Si crees que puedes hacer que me vaya, estás muy equivocada, le dijo Weiss a su hermana sin lugar a discusión. Winter la miró un instante y luego esbozó una sonrisa orgullosa. Un fuerte estruendo llenó el aire mientras más drones se abalanzaban sobre ellos. Ambos observaron la horda que avanzaba y, con un grito silencioso, cargaron con las espadas extendidas, formándose un copo de nieve blanco brillante tras cada uno. Las espadas danzaron, el fuego y el hielo se extendieron sobre todo a la vista, y montículos de metal retorcido se elevaban cada vez más con cada dron caído. Weiss luchaba codo con su hermana, y a pesar de la situación que lo provocó, Weiss no pudo evitar sentirse eufórica. Como si estuviera en la cima del mundo, invencible ante todo lo que se le opusiera. La realidad aplastó esos sueños cuando una gran explosión los arrojó al suelo, dispersándolos y rompiendo sus auras. Weiss aterrizó boca abajo y sintió un cansancio insoportable. Sintió entonces un objeto extraño que la pinchaba en el costado y giró lentamente la cabeza para ver la caja madre que aferraba en su brazo. Brillaba y temblaba, y con los ojos muy abiertos comprendió lo que estaba a punto de suceder. Weiss miró a Winter, quien permanecía inmóvil incluso mientras la horda de robots avanzaba hacia ella. ¡No!, gruñó Weiss mientras avanzaba a zarpazos, llevándose consigo la caja madre, aunque se sacudía con más fuerza y brillaba con más intensidad. «Aléjate de ella». Para su sorpresa, los drones se detuvieron. Por un instante, una parte de Weiss creyó haber ganado, pero los drones se separaron mientras Brainiac se dirigía hacia ella y su hermana. Las miró a ambas, casi como si las evaluara, y entonces notó la caja madre aferrada al costado de Weiss. Sus ojos se abrieron de par en par, pero pronto volvieron a su mirada inexpresiva. «Lleven a la anciana», ordenó Brainiac a sus drones. «Bastará para estudiarla». Los drones obedecieron sin decir palabra, levantando y atando el cuerpo inconsciente de Winter para transportarlo. Weiss les gritó que pararan, pero no pudo decir nada. Intentó avanzar, pero su cuerpo no se lo permitió. En cambio, solo pudo observar con horror cómo se llevaban a Winter a la nave de Brainiac, y justo cuando el tubo explosivo se abría y la succionaba, Brainiac le habló directamente. «¡Qué decepción!», dijo Brainiac, con una voz horriblemente mezclada con la suya y la de su padre. Entonces, todo se volvió blanco. ¡No!, jadeó Weiss mientras se elevaba de golpe, apretando las sábanas contra el pecho. Su cuerpo estaba cubierto de sudor frío, el corazón le latía con fuerza y su respiración era errática. Presa del pánico, Weiss recorrió la habitación con la mirada, intentando encontrar alguna amenaza. No encontró ninguna. Solo vio su habitación dentro de la mansión Wayne, junto con sus compañeros durmiendo. Poco a poco, la respiración de Weiss volvió a la normalidad, bajó la cabeza y cerró los ojos. «Maldita sea», murmuró para sí misma, sintiendo lágrimas en el borde de sus ojos. Se las secó con la manga del pijama y luego volvió a mirar el resto de la habitación. La mayoría dormía profundamente, o en el caso de Jan, roncaba ruidosamente, pero para su alarma, vio que Ruby murmuraba para sí misma. Con mirada compasiva, Weiss se levantó de la cama en silencio y se acercó a Ruby, donde le pasó la mano suavemente por el pelo. La acción pareció tranquilizar a la joven de 16 años, que se sumió en un sueño plácido. Weiss suspiró aliviada, se levantó y miró su cama. Descartó de inmediato volver a dormir, sabiendo que después de su última pesadilla, sería un esfuerzo inútil. Además, el despertador marcaba casi las 6, y de todas formas se levantarían en una hora para entrenar.
Así que, en lugar de eso, Wei salió silenciosamente de la habitación y se dirigió al salón principal. Todas las luces estaban apagadas, dejando la mansión Wayne en completa oscuridad, pero a Wei no le importó. Se sentía reconfortante, más que nada. Cuando finalmente llegó al salón principal, alzó la vista hacia las diversas decoraciones y pinturas que cubrían las paredes. Abundaban los conjuntos de armaduras, armas y escudos medievales blasonados con el escudo de la familia Wayne, así como lámparas, candelabros, relojes y demás objetos de décadas de antigüedad. Cuanto más miraba, más sentía que la casa estaba habitada, y percibía el aroma rústico que emanaba. «Señorita Schne», escuchó una voz que la llamaba. Sobresaltada, Wei se giró y vio a Alfred mirándola con preocupación, con un candelabro encendido en la mano. «Oh, hola Alfred», saludó Weiss al mayordomo. «Disculpe si lo interrumpí». «Para nada, señorita Schne», insistió Alfred, y luego echó un vistazo al reloj. «Sin embargo, no puedo evitar notar que se ha levantado muy temprano. ¿Está todo bien?» Weiss lo miró, preguntándose cómo responder. Su orgullo le gritaba que insistiera en que todo estaba perfectamente bien, que cómo se atrevía a pensar lo contrario, pero la expresión de preocupación en el rostro de Alfred aplastó rápidamente esos pensamientos de orgullo. En cambio, sintió un profundo suspiro escapar de sus labios, cerró los ojos y apartó la mirada mientras se frotaba el brazo. No podía dormir, admitió. Alfred pareció comprender al instante y asintió lentamente. Olvidando casi por completo su tarea anterior, Alfred se acercó a la joven para hacerle compañía, algo que Weiss claramente agradeció. ¿Quieres hablar de ello?, ofreció Alfred. Puede que no sea terapeuta titulado, pero me han dicho que soy bueno escuchando y, a veces, doy buenos consejos. Weiss no pudo evitar resoplar ante la despreocupada admisión de Alfred, y luego apartó la mirada una vez más. El miedo a haberse excedido lo atravesó, pero antes de que pudiera disculparse, Weiss comenzó a hablar. «No soy el único hijo de la familia Schne», dijo Weiss en voz baja, lo cual Alfred escuchó con atención. «Ni siquiera fui el primero. No, fui el segundo hijo del ilustre Jacques Schne. El segundo de 3, de hecho». «¿Quiénes eran?», preguntó Alfred suavemente. «Mi hermana mayor, Winter, y mi hermano menor, Whitley. Winter nació unos años antes que yo y fue la heredera original, y Whitley unos años después. Pero, cuando Winter creció, se escapó para matricularse en la Academia Atlas y convertirse en cazadora, lo que llevó a mi padre a desheredarla y nombrarme heredera de su fortuna». Weiss rió entre dientes con dureza. Intentó convertir a Winter en una extensión de sí mismo, con moral y todo, pero ella no lo aceptó. Se unió a Atlas para alejarse de todo, así que él intentó hacer lo mismo conmigo. Whitley, en cambio, se parecía muchísimo a mi padre. «¿Cómo es tu padre?», preguntó Alfred mientras encendía el fuego en la chimenea y se sentó en una silla con Weiss sentado frente a él. «La descripción más cercana que puedo ofrecer es Lex Luthor Lite», declaró Weiss. Alfred hizo una mueca, entendiendo de inmediato lo que decía Weiss, y ella asintió. Se hizo cargo de la compañía Schne Edust tras la muerte de mi abuelo, Nicholas. Bajo su dirección, la SDC se convirtió en la compañía más grande de Remnant, pero al hacerlo empleó tácticas comerciales moralmente cuestionables. Era total y absolutamente implacable, arruinando a compañías Dust más pequeñas, incluso si no representaban una amenaza real para él. Mi padre explotaba a los desfavorecidos del manto y otros reinos para trabajar en sus minas, una ocupación muy peligrosa que a menudo resultaba en lesiones. Tanto accidentales como deliberadas. Los faunos eran víctimas frecuentes, lo que llevó a Colmillo Blanco a declarar la guerra a mi familia. Mucha gente murió, algunos de los cuales yo conocía, todo para poder obtener otro derecho de retención. Alfred frunció el ceño. «Parece un hombre vil», comentó, y Weiss asintió. «Sí que lo es». Weiss miró entonces el fuego y frunció el ceño. «Lo peor es que ni siquiera es un Schne. Su verdadero nombre es Jacques Gelé, y solo se casó con mi madre por el apellido Schne. De hecho, se lo contó ella misma el día de mi 10º cumpleaños. Mi madre no lo soportó, así que cogió una botella de vino. Luego otra, y para cuando me fui a Beacon, casi nunca la veía fuera de los jardines sin una copa de vino en la mano». Weiss apretó los puños, con parte de su pijama arrugada sobre su regazo. «Mi padre destruyó a mi familia. Tomó a la familia Schne como suya y luego la corrompió. La transformó en un nombre que se denosta cuando antes era respetado. Honrado, incluso.
Me convertí en cazadora para intentar recuperar al menos algo de ese respeto para mi familia, para demostrarle al mundo que Jax Schne no es lo que hace a un Schne ser un Schne. Wei suspiró y bajó la cabeza. Pero supongo que en realidad solo intentaba alejarme de él. Al final, da igual. Renan se ha ido. Por lo que sé, podría ser la última Schne. No lo sabes con seguridad, ofreció Alfred, pero Weiss negó con la cabeza. Brainiac sentía curiosidad por la semblanza de mi familia, reveló Weiss, formando un pequeño glifo en la palma de la mano para enfatizarlo. No puedo culparlo. La semblanza de mi familia es extraordinaria. Iba a estudiarla a través de mí, pero ahora que estoy fuera de su alcance, tiene otros 3 Schne con los que probarla. De hecho, uno cuyo dominio supera al mío. De repente, todo pareció encajar. Weiss no estaba preocupada por su padre, su hermano, ni siquiera por su madre. Por morboso que pareciera, en realidad solo temía por la seguridad de su hermana. Mientras reflexionaba sobre el significado de sus sentimientos, vio una lágrima brillante deslizarse por su rostro. Ahora lloraba, abrazada a sí misma. La dejé con ese monstruo, lloró, y Alfred sintió que se le rompía el corazón. En silencio, Alfred se levantó de la silla y volvió a sentarse junto a Weiss, ofreciéndole todo el consuelo posible. Weiss, empezó, no hiciste tal cosa. Lo que le pasó a tu familia no es culpa tuya. Te conozco desde hace poco, pero ya veo lo valiente, dedicada y fuerte que eres. Si tu hermana se parece en algo a ti, perseverará ante cualquier cosa que Brainiac le lance, igual que tú. Aún así, la familia Schne sigue viva a través de ti. Puedes hacer que signifique lo que desees, y nada de lo que haga tu padre podrá cambiarlo jamás. Weiss miró a Alfred con lágrimas en los ojos y vio su cálida sonrisa. Sollozó y, poco a poco, sintió que una sonrisa se dibujaba en sus labios. Se secó las lágrimas y los mocos, y luego sonrió con más entusiasmo. Gracias por escuchar, Alfred, dijo Weiss, con los ojos aún rojos por las lágrimas. Disculpa si te interrumpí. No hiciste tal cosa, Weiss, replicó Alfred. Con gusto te escucharé, ahora o en el futuro. Solo tienes que preguntar. Weiss volvió a sonreír. Lo tendré en cuenta. Alfred asintió y se levantó de la silla. Miró hacia el pasillo donde antes trabajaba, preguntándose qué hacer a continuación, y entonces sintió una idea. Con una cálida sonrisa, volvió a mirar a Weiss, quien le devolvió la mirada con cierta confusión. ¿Sabes?, empezó Alfred, siempre he pensado que, después de un momento emocionalmente difícil, unas galletas calientes reconfortan el alma. ¿Te importaría ayudarme a hacerlas? Weiss clavó la mirada en la cálida mirada de Alfred, luego sonrió y se levantó. Me encantaría. Ruby se despertó con un gruñido al oír el despertador. Se giró hacia un lado y lo miró fijamente. Marcaba las 7, y con un bostezo quejumbroso, lo apagó y se incorporó. Es hora de levantarse, ordenó Ruby adormilada, frotándose los ojos para quitarse el sueño. No quiero, se quejó Jan, con el cuerpo dolorido. 5 minutos más, no, Jan, reprendió Ruby, bostezó y estiró los brazos. Parpadeó un par de veces y luego miró a su alrededor para ver a Blake y Jan levantándose de la cama a regañadientes. Sin embargo, por alguna razón, Weiss ya se había ido. Sus 2 compañeros de equipo lo notaron y fruncieron levemente el ceño. Ruby, Blake y Jan se miraron con complicidad y, a un ritmo mucho más rápido que antes, salieron de la habitación y se dirigieron al comedor. El equipo JNPR ya iba adelante, avanzando lentamente con la cabeza gacha. Excepto Nora, que caminaba hacia atrás mientras miraba a Jaune y Pirra con expresión decepcionada. No puedo creer que me hayan ocultado esto. Reprendió Nora al pasar el equipo Ruby, lo que los hizo reducir la velocidad, llenos de curiosidad. Lo decidimos anoche, protestó Pirra con ligereza. Sí, añadió Jaune. Además, es solo una cita. No es para tanto. ¿No es para tanto? No es para tanto. 2 de mis mejores amigas, mi compañera de armas y mi intrépida líder, por fin han decidido tener una cita, después de que ella misma lo llevara meses deseando, y tú dices, no es para tanto. Nora parecía ofendida, sin darse cuenta de que Ruby ya se había detenido y se había dado la vuelta para mirar atónita a las 2 avergonzadas compañeras. Ren, por su parte, miró a las 3 mujeres y asintió, diciéndoles que esto llevaba tiempo ocurriendo. Lo peor de todo es que ni siquiera me lo dijeron hasta esta mañana. ¡Qué descaro el de ustedes! Terminó Nora, explicando a todos exactamente por qué estaba tan ofendida en primer lugar. La verdad, Nora, no lo es.
Es solo una cita para ver si funciona, insistió Pirra, con un ligero rubor en el rostro. Además, anoche fue un caos, le recordó Ren a su compañero. No hubo tiempo para decir nada. Lo sé, pero aún así. Nora resopló y se cruzó de brazos, mirando a Jaune y Pirra con furia. Miraron a Nora y luego se miraron entre sí antes de llegar a un acuerdo en silencio. Nora, ¿les gustaría a Ren y a ti acompañarnos?, ofreció Pirra. Nora esperó un momento, con los brazos aún cruzados y el ceño ligeramente fruncido. ¿Una cita doble?, preguntó Nora con indiferencia. Sí, Nora. Como una cita doble, aclaró Jaune. Como si hubiera pulsado un interruptor, Nora volvió a su estado normal y excitable, y abrazó a Jaune y a Pirra con una gran sonrisa. ¿Sí? Esto está pasando, gritó Nora, y luego los arrastró a la fuerza por el pasillo, pasando junto a un atónito equipo Ruby. Hola, chicos. Antes de que Ruby, Blake o Jan pudieran responder, Nora ya se había ido, dejando solo a Ren con ellos. Parpadearon y luego giraron la cabeza hacia el loto verde. Sin necesidad de decir nada, Ren ya sabía qué se preguntaban. Jaune y Pirra decidieron tener una cita anoche, explicó Ren. Solo una, a ver si funciona. Nora se ofendió porque no la avisaron de inmediato. Las tres chicas miraron a Ren un instante y parpadearon. Una a una, giraron la cabeza hacia donde se había ido Nora y luego sonrieron con dulzura. Bien por ellos, declaró Jan, asintiendo para sí misma. Espero que funcione. Igualmente, añadió Blake. Jaune y Pirra eran dos de sus mejores amigos, y les deseaba lo mejor con sinceridad. Cuando el fauno miró a Ruby, se rió al ver las estrellas brillar en sus ojos plateados. Incluso después de todo lo que les había pasado, a Ruby le seguía encantando el romance cursi. Satisfechas sus curiosidades, los cuatro remanentes continuaron su camino hacia el comedor. A medida que se acercaban, el olor a tocino crujiente y huevos frescos les inundó el olfato, haciendo rugir sus estómagos al mismo tiempo. Apresuraron el paso y pronto se encontraron ante la puerta del comedor. Alfred los esperaba y asintió con la cabeza al abrir la puerta. Jóvenes maestros, saludó a los remanentes, quienes sonrieron al amable mayordomo al pasar junto a él. Oye, Al, respondió Jan. Ren y Blake solo asintieron, mientras Ruby se quedó para seguir hablando con el mayordomo. Alfred, ¿viste? Empezó Ruby, pero Alfred la interrumpió. ¿Weiss? Sí, de hecho, explicó Alfred, con expresión seria. Ruby también, y Alfred supo de inmediato que podía confiarle a Ruby el contenido de su conversación con Weiss. ¿Qué tan mal estuvo?, preguntó Ruby en voz baja después de que Alfred cerrara suavemente la puerta del comedor. Me temo que no tengo suficiente experiencia con ella para distinguirla del todo, explicó Alfred con un suspiro, frotándose la cabeza calva. Pero en un momento dado, ella lloró. Me gustaría pensar que ayudé, pero, siendo sincero, no lo creo si hice lo suficiente. Ruby miró al mayordomo y sonrió, comprensiva. Hiciste más que suficiente, Alfred. Gracias por estar ahí para ella. Alfred miró a Ruby y le devolvió la sonrisa. Por supuesto. Me alegra haberle ayudado, señorita Rose. Ahora, le espera su desayuno. Ruby sonrió cálidamente cuando Alfred le abrió la puerta, permitiéndole entrar al animado comedor. Allí vio al resto de su equipo charlando con el equipo JNPR y los demás ocupantes de la mansión Wayne, con la única excepción del propio Bruce. La conversación principal giraba en torno a la próxima cita doble del equipo JNPR y a más detalles sobre las misiones de la noche anterior. Ruby, sin embargo, se centró en Weiss, quien estaba sentada junto a sus amigas con una cálida sonrisa. Tenía el pergamino en la mano, leyendo un artículo del Daily Planet que Ruby no pudo descifrar. Weiss notó entonces que la atención de Ruby estaba puesta en ella, y ambas se miraron a los ojos. Sonrieron y asintieron, luego Ruby tomó un plato, lo llenó de comida y galletas recién hechas, y se dirigió a Weiss para sentarse a su lado. Hola, saludó Ruby mientras se metía algunos panqueques en la boca, lo que provocó que Weiss pusiera los ojos en blanco con cariño. No mastiques con la boca abierta, reprendió la heredera, y Ruby tragó rápidamente, sonrió y se frotó la parte posterior de la cabeza tímidamente. Ah, qué rico. Sí que sabes preparar un buen desayuno, Al, declaró Jan mientras la joven cazadora conducía a los demás héroes al vestíbulo principal, con los brazos cruzados tras la cabeza. Vaya, gracias, señorita Xiaolong, respondió Alfred con una sonrisa. Aunque, para ser sincero, la señorita Schne me ayudó con los huevos.
Lo hizo bastante bien, en mi opinión. Wei sonrió ante el cumplido y luego vio la expresión en el rostro de Yan. La dragón dorada se disponía a decir algo, y Wei estaba a punto de interrumpirla, cuando oyeron un grito de sorpresa proveniente de lo alto de la escalera principal. Todos se fijaron en él, donde, para su desconcierto, vieron a una Selina Kyle igualmente sorprendida, vestida solo con una bata, mirándolos con los ojos muy abiertos. «¿Selina?», gritó Yan, y su mente se bloqueó. «Oye», respondió Selina con vacilación. «No sabía que vivías aquí». «Sí, lo hacemos», respondió Blake, juntando lentamente las piezas. «¿Por qué está Catwoman aquí?», preguntó Weiss, sabiendo quién era Selina Kyle, pero sin entender por qué estaba en la mansión Wayne. Y lo que era más importante, no entendía por qué el resto de la Batifamilia soltó un suspiro colectivo. Damian frunció el ceño mientras los demás simplemente negaban con la cabeza. Entonces Bruce entró en la habitación con un vestido similar al de Catwoman, y todo encajó. «No», jadeó Jaune. «No es ella». «Pero tú eres». «¿Qué? Batman está saliendo con Catwoman?», preguntó Nora en voz baja, con la mente acelerada. Weiss y Pirra sintieron un rubor intenso en sus rostros, mientras que Jan ya había empezado a reír. «¿No tienes vergüenza?», le preguntó Weiss a Bruce, quien, a diferencia de su expresión estoica habitual, parecía ligeramente avergonzado. «No, no lo hace», se quejó Damian, cruzando los brazos mientras Alfred subía las escaleras hacia Bruce y Selina. «Señorita Kyle, es un placer volver a verla», dijo Alfred, y Catwoman sonrió cálidamente. «Hola, Alfred». «Perdón por interrumpir», se disculpó Selina. Los niños no sabían si era sincera o no, pero Alfred se lo tomó con calma. «Para nada». «Ven, vamos a arreglarte», dijo Alfred con firmeza, sin dejar lugar a discusión. Selina solo pudo asentir dócilmente, y juntos, el mayordomo y el ladrón, desaparecieron por un pasillo. Bruce se quedó atrás y se giró lentamente para encarar al resto de sus pupilos. Weiss y Damian fruncían el ceño por igual, golpeando el suelo con los pies y cruzándose de brazos. Ruby, Pirra y Blake se sonrojaban profusamente. Jaune miraba a su alrededor con los ojos muy abiertos buscando una explicación, mientras que Jan se esforzaba por contener la risa. Solo Ren no mostraba ninguna reacción externa, pero Bruce podía ver que estaba sorprendido. Los demás estaban resignados, mientras que Nora giró la cabeza hacia donde había desaparecido Catwoman. Luego volvió a mirar a Bruce, frunció los labios pensativa y asintió. «Bien», declaró con firmeza, y Jan sintió que las represas se rompían mientras una risa histérica llenaba el aire. «¿Cuánto tiempo lleva así?», preguntó Weiss mientras Bruce, ya adecuadamente vestido, era interrogado en el comedor por el resto de los justicieros. Selina ya había escapado de la mansión por una ventana, pero no antes de que Alfred comprobara minuciosamente que no se había llevado alguna baratija. «Oh, ha sido intermitente», respondió Jason antes de que Bruce pudiera responder. «En realidad, va y viene. A veces son enemigos, a veces aliados. A veces, acaban juntos en la cama. Ya sabes, cosas típicas de pareja». «En una pareja típica no suele haber dos partes en lados opuestos de la ley», señaló Weiss. «Técnicamente, ¿no están todos los superhéroes fuera de la ley?», señaló Ruby con timidez, todavía intentando asimilarlo todo. «Ya no, y no lo entiendes», respondió Weiss, volviendo su atención al caballero oscuro. «Y bien. ¿Qué tienes que decir?». Bruce permaneció en silencio, girando lentamente su mirada hacia todos los jóvenes héroes reunidos frente a ellos, luego centró su atención en Weiss. «Mi relación con Selina es complicada», reveló finalmente, y Weiss le dio una palmada en la frente. «Complicado es quedarse corto», reprendió Damian con el ceño fruncido. «Sinceramente, padre, tu gusto por las mujeres deja mucho que desear». «Más divertido que nada», Bruce arqueó una ceja. «¿En serio? ¿Te importaría explicarlo con más detalle?». Damian levantó un dedo. «Tus relaciones románticas pasadas han sido malas, con una desconcertante tendencia a ser enemigos nuestros de una forma u otra». «Tiene razón», asintió Jason, y Damian asintió. «Mira, lo entiendo. Esta misión interminable nuestra es solitaria, y si ella proporciona algún desahogo carnal, pues que así sea. Mejor ella que mi madre, en cualquier caso», continuó Damian, provocando que Jan soltara un bufido ahogado mientras los demás se giraban hacia él. «Solo te pido que seas inteligente. Además, espero que hayas usado protección anoche. No quiero a un hermanito o hermanita corriendo por ahí». Bruce hizo una pausa y miró a su hijo. «Gracias, Damian».
cerró los ojos y respiró hondo. Tras un instante, los abrió de nuevo, viendo que todos volvían a prestarle atención. Hubo otra pausa, para que todos reflexionaran, y luego comenzó a hablar. Mira, Selina tiene muchas facetas. Es una criminal, sí, pero no una mala persona. Cuando dije que nuestra relación es complicada, lo decía en serio. Es la forma más precisa en que puedo describirla. Blake y Jan recordaron cuando conocieron a Catwoman la noche anterior. Recordaron cómo la ladrona los usó claramente como distracción para robarle lo que quisiera al pingüino, pero cuando estaban en peligro, ella se rebeló para ayudarlos. Cuanto más lo pensaban, quizás complicada era la mejor manera de describirla. Weiss, sin embargo, no estaba convencida y puso los ojos en blanco junto con Damián. Ruby, mientras tanto, finalmente llegó a una conclusión sobre la situación y miró a Bruce con ojos brillantes. Jan no pudo evitar sonreír ante la expresión de su hermana, y Bruce se puso de pie. Ahora, si ya terminaron de hablar de mi vida romántica, comenzó Bruce. No lo soy. Interrumpió Nora, pero Bruce la ignoró. Comencemos con el entrenamiento de hoy. Ya revisé las grabaciones de anoche y he identificado áreas de mejora para todos ustedes. De repente, las expresiones de los jóvenes héroes se tornaron completamente serias. Se miraron entre sí y luego volvieron a mirar a Bruce. Luego, todos a la vez, asintieron. El sudor corría por la frente de Blake mientras se concentraba intensamente en la tarea que tenía ante sí. En una mano sostenía unas tijeras y en la otra unas pinzas. Un reloj analógico marcaba el tiempo, lo que aumentaba la tensión mientras ella miraba fijamente entre múltiples cables de distintos colores. Weiss estaba a su lado, igualmente seria, sosteniendo su pergamino. Corta el rojo cuando yo lo diga, ordenó Weiss. Blake colocó inmediatamente las tijeras sobre el alambre en cuestión, indicándole a Weiss que continuara. 3, 2, 1, contó Weiss. Corten. Blake hizo lo que se le indicó y, como no pasó nada, las dos mujeres continuaron con el siguiente paso. Verde en 3, 2, 1, corte. De nuevo, Blake cortó el cable. Sus orejas felinas se crisparon mientras el reloj seguía avanzando, y sabía que no les quedaba mucho tiempo. Blake miró fijamente a Weiss, rogándole en silencio que fuera más rápido, y la ex heredera obedeció en silencio. Corten el azul, ordenó Weiss. Blake se dispuso a hacerlo, pero enseguida notó un problema. ¿Cuál? ¿Hay 3? Preguntó Blake. Efectivamente, había 3 cables azules extendidos ante ella. Uno estaba en la parte superior del cuadro eléctrico, entrelazado con uno amarillo. Otro estaba solo en el centro, y el último estaba abajo, intersecándose con uno naranja. Weiss estudió el esquema con atención y luego señaló hacia la parte superior. Confiando en su compañera, Blake agarró con cuidado el cable en cuestión y lo apuntó con las tijeras. 3, comenzó a contar Weiss, escuchando que el reloj se acercaba al 0, 2, 1, corte. Blake cortó el cable inmediatamente y entonces oyó que el reloj se detenía. Las dos cazadoras esperaron un momento y luego suspiraron aliviadas. Uf. Bien hecho, Blake. Nosotros, empezó Weiss, solo para verse envuelta de repente en confeti cuando la bomba de prueba explotó. Sus rostros quedaron completamente cubiertos, con hebras de papel multicolor pegadas a sus cabellos y ondeando en el aire. Weiss cerró los ojos, respiró hondo y empezó a quitarse el confeti. No desactivamos la bomba. Joy, se corrigió Weiss mientras ella y Blake se alejaban de la estación de entrenamiento. Sacó su pergamino una vez más y hojeó los esquemas para determinar dónde se había equivocado. Al encontrarlo, suspiró y se frotó la frente. Confundí el azul con el amarillo, gimió, y entonces sintió una mano que le agarraba el hombro. Weiss levantó la vista y vio a Stephanie sonriendo con aceptación. Oye, no te preocupes. Todos hemos cometido errores, explicó. Mejor aquí que allá. Lo sé, pero sigue siendo frustrante, respondió Weiss, cruzándose de brazos mientras Tim reiniciaba la bomba para los siguientes participantes. Desactivar bombas es difícil, señaló Stephanie, recostándose contra la pared antes de hacer una mueca y obligarse a levantarse. Blake y Weiss la miraron preocupados, pero la chica les indicó que se fueran. Estoy bien, solo un poco dolorida. ¿Cuánto tiempo estarán tú y Tim fuera de acción? Preguntó Blake. Un par de semanas, reveló Stephanie. La tecnología médica de League tiene un alcance limitado. Mientras tanto, Tim y yo estaremos colaborando en segundo plano con Oracle. Bien, respondió Weiss con una sonrisa, y luego volvió a mirar la bomba falsa mientras Ren y Nora se dirigían hacia ella.
Tim caminaba hacia ellos a su vez, de pie junto a Stephanie, y les dio a Ren y Nora la señal para empezar. Dime, empezó Tim mientras observaban la desactivación de bombas, ¿Beacon tuvo alguna clase de desactivación de bombas? Creo que era una asignatura optativa de último año, y relativamente nueva, explicó Weiss. Sin embargo, hay que entender que Beacon estaba destinado principalmente a entrenar a los estudiantes en la lucha contra los Grimm. El antiterrorismo no era nuestro principal objetivo. Lo que nos dejó desprevenidos cuando empezamos a entrar en conflicto con Roman Torchwick y el Colmillo Blanco, terminó Blake frunciendo el ceño. Weiss no se atrevía a argumentar en contra, a pesar de lo que su orgullo le encantaría argumentar. Al mismo tiempo, no podía evitar seguir con esa línea de pensamiento. Tras pasar más de 2 meses en la Tierra, estudiando su vasta historia, había llegado a una sombría conclusión. Remnant había pasado tanto tiempo intentando sobrevivir contra los Grimm que, cuando otro enemigo se presentaba, eran incapaces de defenderse. No es que pudiera culparse realmente, por supuesto. Los Grimm eran destructores de civilizaciones e intentar ignorarlos ante una amenaza que podía o no existir más allá de las estrellas fue, hasta los últimos días de Remnant, una decisión estúpida. Stephanie y Tim miraron a Weiss y Blake con preocupación, frunciendo los labios. No pretendían que la conversación tomara ese rumbo, y ambos sabían que debían hacer algo para distraerse. A Stephanie se le ocurrió una idea y miró fijamente a Weiss. ¿Sabes? Acabo de darme cuenta de algo, señaló Stephanie. ¿Darse cuenta de qué? Preguntó Blake, inclinando la cabeza hacia Stephanie Brown, ligeramente confundida. Llevan más de una semana con nosotros, pero aún no han explorado Gotham a fondo, señaló Stephanie. Weiss entrecerró los ojos y se preparó para replicar, pero Stephanie la interrumpió. Me refería a la luz del día, cuando no es un pozo negro tan plagado de delincuencia. Weiss se tragó la réplica y asintió. Es cierto. Me preguntaba si Gotham estaría mejor a la luz del día. No es Metrópolis, asintió Tim, pero aún así es bastante agradable. Hay muchísimas tiendas, restaurantes, atracciones y mucho más. Tenemos al menos una semana antes de que Bats lo resuelva todo, y no hay necesidad de estar encerrados en la Batcueva todo el tiempo. Estaría bien salir más, asintió Blake. Tendremos que contárselo a los demás, pero no me importaría recorrer Ciudad Gótica unas horas. Espléndido. Exclamó Stephanie aplaudiendo, y luego hizo una mueca al notar de nuevo los moretones en su cuerpo. Uf. Obviamente Tim y yo no podemos ir contigo, pero estoy segura de que alguno de los otros podría enseñarte la ciudad. Les preguntaré por ti. Weiss y Blake sonrieron ante la generosidad de Stephanie y luego asintieron. Gracias, Stephanie. Te lo agradezco mucho, dijo Blake, pero Stephanie le hizo un gesto de despido. No, no te preocupes. Son amigos, y los amigos no dejan que los amigos se queden encerrados en una cueva oscura todo el día, bromeó Stephanie, y los demás rieron con ella. Entonces oyeron un clic y se giraron hacia Nora y Ren para ver a un rayo rosa jubiloso, de pie victorioso sobre la bomba ahora desactivada. ¿Sí? Proclamó Nora, señalando con ambos dedos a Weiss y Blake. Ganamos. En tu cara. ¿Cómo? Gritó Weiss, solo para que Nora sonriera abiertamente y se pusiera las manos en las caderas. ¿Por qué no iba a aprender a desactivar una bomba de relojería? ¿Quién sabe cuándo podrías encontrarte con una bomba a punto de explotar, y si no sabes desactivarla, será demasiado tarde para aprender antes de que explote? Hay que estar loco para no estar preparado. Declaró Nora, con su eterna sonrisa. Weiss hizo una pausa y asintió a regañadientes. Stephanie y Tim sonrieron levemente y negaron con la cabeza, desconcertados, y luego fueron a reiniciar la bomba para los siguientes participantes. Ruby, Jan. Les toca. 9 de noviembre, 15 horas Baticueva, Ciudad Gótica. Tranquilo, tranquilo, insistió Tim Drake en el asiento del copiloto del simulador de vuelo. Jan estaba sentada a su lado, con el rostro fruncido por la concentración, mientras maniobraba su aeronave a través de una simulación del estrecho espacio aéreo de Gotham. Volaba el Badwin entre los huecos de los edificios, despacio y con calma para no chocar accidentalmente contra uno. Está bien, dijo Tim, viendo que Jan ya lo estaba dominando, ahora intenta acelerar un poco. Bien, respondió Jan, aumentando lentamente la propulsión de la nave. Se aseguró de no ir demasiado rápido. La última vez que lo hizo, perdió el control casi al instante y se estrelló contra el edificio simulado de Wayne Enterprises. No quería que se repitiera, sobre todo después de la severa reprimenda que recibió de Bruce después.
El único consuelo era que el choque ocurrió dentro del simulador, así que lo único que salió herido fue su orgullo. Lo cual seguía siendo una lata, en opinión de la rubia, pero era mejor que la alternativa. Los edificios pasaban zumbando junto a ella, y Jan se esforzaba por esquivarlos. De vez en cuando, las alas se acercaban peligrosamente a un edificio, pero ella lograba esquivarlo a tiempo. Con el paso del tiempo, Jan se dio cuenta de que su confianza era cada vez mayor. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro, pero se evitó dejar que su confianza creciera demasiado. Esa lección se la habían inculcado repetidamente durante los últimos meses, a veces literalmente, y no iba a dejar que la defraudara ahora. Bien, todo bien hasta ahora, declaró Tim mientras el Badwin simulado se acercaba a la bahía gótica. Bien, intentemos aterrizar el Badwin. Dirigámonos a la plataforma de aterrizaje de la mansión Wayne. Lo haré, dijo Jan mientras giraba suavemente la aeronave hacia su destino. La mansión Wayne fue fácil de encontrar, y rápidamente comenzó a sobrevolarla antes de llegar a la plataforma de aterrizaje. Presionó algunos botones y el Badwin comenzó a flotar sobre el escudo de la familia Wayne, estampado en la plataforma. Tranquila, tranquila, advirtió Tim mientras Jan descendía lentamente el Badwin. Movió la palanca de mando demasiado varias veces, provocando que la aeronave se sacudiera, pero logró enderezarse casi de inmediato. A medida que el suelo se acercaba cada vez más, Jan sintió gotas de sudor correr por su frente y contuvo la respiración mientras los trenes de aterrizaje tocaban la plataforma. Esperó un momento, con el cuerpo tenso, como si esperara alguna calamidad, pero no ocurrió. Vaya, dijo finalmente Jan, lo conseguí. Buen trabajo, Jan, la felicitó Tim mientras se abrían las puertas del simulador. Te dije que podías. Jan miró al justiciero mientras salía de la cabina, luego sonrió para sí misma y asintió. Una sensación de orgullo y logro la llenó el corazón, y a diferencia de su anterior ataque de exceso de confianza, no sintió la necesidad de reprimirlo. Sin duda, no estaba ni cerca de estar lista para pilotar un avión. Eso no sería hasta dentro de unas semanas o meses de práctica, al menos, pero con cada paso que daba sentía que se acercaba cada vez más. Respiró hondo y miró alrededor de la Batcueva para ver qué hacían los demás. Llevaba unas horas en el simulador, y para entonces todos habían cambiado de actitud. Jaune practicaba esgrima con Damián. El joven parecía disfrutar derribando a Jaune al suelo, mientras que él mismo lo tomaba con calma. Pirra entrenaba contra Cassandra, en un combate mucho más parejo, con Pirra superándola ligeramente. Por la expresión de la guardiana carmesí, se lo estaba pasando genial. Jan podía imaginar por qué, después de todo, era la misma expresión que tenía durante su combate contra Artemis de Van Amidal. A la chica le encantaban los desafíos. Mientras tanto, Weiss experimentaba con nuevos materiales para su semblanza. Viales de gel luciérnaga, gas congelante y metal NTH en polvo estaban ante ella, así como muestras de materiales que Jan no reconoció. ¿En qué estás trabajando?, le preguntó Jan a Weiss mientras se acercaba. Nuevos materiales para la espada de Myrtenaster, respondió Weiss, extendiendo un bloque de metal NTH y un metal blanco pálido que Jan no reconoció. Después de lo que le pasó a Croce Amors, lo último que quiero es que mi arma se rompa tras apuñalar algo. Sí, eso sería un rollo, respondió Jan, negando con la cabeza en señal de compasión. El chico seguía trabajando en un reemplazo, pero por lo que veía, iba bastante bien. Estaba deseando que estuviera terminado. Lo mismo con el arma de reemplazo de Ruby, pero ambos guardaban silencio sobre lo que les estaban poniendo. Exactamente, continuó Weiss, mostrando los dos bloques con énfasis. También tenía curiosidad por el Prometeo empobrecido, pero después de hacer algunas pruebas, creo que me quedaré con el metal. No, sus propiedades antimágicas son más que suficientes para mis necesidades, y ya tengo experiencia usándolo con mi semblanza. Me alegra oírlo, dijo Jan con una sonrisa. Luego tarareó y se frotó la barbilla. Oye, ¿me prestas un poco de ese Prometeo agotado? He estado pensando en mejoras para Enver Celica. Claro, respondió Weiss mientras le entregaba a Jan el bloque de metal. ¿Puedo preguntarte cuál es tu idea? Un par de dagas de puñetazo, respondió Jan. Se me ocurrió después de que casi me devora un tiburón. Resulta que intentar golpear algo bajo el agua mientras te zarandean y te ahogas es extremadamente difícil. ¿Quién lo diría? Me lo imagino. Weiss se estremeció. Siendo honesta consigo misma, la idea de ser devorada viva por un tiburón mientras se ahogaba le parecía aterradora, y se alegró de que Jan hubiera podido salir de ese encuentro sana y salva.
Luego volvió a su arma, dibujando esquemas sobre la mejor manera de aplicar el nuevo material mientras Jan se sentaba a su lado y hacía lo mismo. Por cierto, ¿dónde está Ruby?, preguntó Jan mientras seguía dibujando. Pista de pruebas, respondió Weiss, sin molestarse en mirar a su compañera de equipo. ¿Por qué? Bruce le está enseñando a conducir. Jan estaba a punto de indagar más cuando oyó un leve chirrido de frenos. Giró la cabeza hacia la fuente, pero no vio nada. Le siguió el rugido de un motor, que fue silenciado inmediatamente por otro chirrido. Lentamente, Jan vio el batimóvil avanzar lentamente por la pista de pruebas, con una Ruby extremadamente nerviosa agarrando el volante con las manos blancas como el hueso, mientras que un Bruce, desconcertado, se sentaba en el asiento del copiloto, dándole indicaciones. Sí, lleva un tiempo así, admitió Weiss mientras el batimóvil seguía alejándose lentamente, desapareciendo pronto tras un muro de roca. Jan lo observó un rato, luego rió para sí misma y volvió a centrarse en el diseño de su arma. 10 de noviembre, 8 am. Pirra observó a Jason y Jaume practicar tiro en el campo de tiro de la Batcueva. Su compañero solo usaba un rifle del calibre 22 frente a la pistola cuadrada de Jason, pero en general, lo hacía bastante bien. Al menos para un principiante. Aunque Jaume solo estaba considerando usar un arma en ese momento, era bueno que Jason insistiera en que aprendiera a usar las armas con seguridad antes de hacer nada. Luego volvió su atención a Cassandra, quien estaba agachada preparándose para su combate. Ambos estaban desarmados, y Pirra también se agachó preparándose. Comiencen, ordenó Bruce, y al instante, Pirra y Cassandra corrieron una hacia la otra. La guardiana carmesí lanzó un puñetazo ligero a la cabeza de Buddy Hill, pero Cassandra leyó a la perfección sus movimientos incluso antes de que el golpe llegara. Giró a un lado y esquivó el golpe, extendiendo la mano para agarrar el brazo de Pirra con la intención de lanzar a la campeona. Pero Pirra ya lo esperaba, y cuando Cassandra la volteó, Pirra maniobró su cuerpo para caer de pie en lugar de boca arriba, agarró el cuerpo de Cassandra con fuerza y la volteó al suelo. Cassandra sintió que se quedaba sin aire, entonces Pirra la levantó y la lanzó por la lona, fuera del ring. Pirra gana por ring out. Cassandra, no puedes usar los mismos trucos para todos. Por eso Pirra pudo anticipar tus movimientos, declaró Bruce. Pirra asintió a su nueva mentora y se acercó para ayudar a Cassandra a ponerse de pie. La joven murmuró algo para sí misma, disgustada con su actuación, pero por lo demás no le guardaba rencor. Oye, no te preocupes. Probablemente ganes la próxima vez, dijo Pirra, intentando animar a Cassandra. Dado que su historial de victorias y derrotas era de casi 50-50, estaba bastante segura de que decía la verdad. En cualquier caso, esperaba con ansias su próximo combate, ya que sin duda Cassandra se esforzaría 10 veces más para derribar a Pirra. Pirra y Cassandra subieron al podio junto a Batman, observando cómo los siguientes combatientes, en este caso Ruby y Blake, entraban al ring. Bruce dio la señal, y de inmediato Ruby y Blake se lanzaron uno contra el otro, enfrascándose en una pelea apretada. Ruby se está extralimitando, señaló Bruce, algo que Pirra y Cassandra captaron rápidamente. Pero está mejorando, señaló Pirra, y después de un momento Bruce asintió con la cabeza. Aún queda trabajo por hacer, concluyó, sumiéndose en un silencio meditativo. Los tres luchadores observaron cómo Blake ganaba su combate y se prepararon para el siguiente asalto. Cuando Bruce dio la señal, ambos volvieron a entrenar. Blake era claramente superior, pero Ruby mostraba su progreso. A pesar de sus mejores esfuerzos, su mirada se desvió hacia Jaume. Un ceño nervioso se dibujó en sus labios y tuvo que obligarse a apartar la mirada. ¿Pasa algo?, preguntó Bruce de repente, sobresaltando a Pirra, quien reaccionó con un ligero sobresalto. No, no pasa nada, insistió Pirra, pero ni Bruce ni Cassandra se lo creyeron. Se trata de Jaume, ¿verdad?, preguntó Bruce. Pirra intentó replicar, pero hizo una pausa y suspiró, agachando la cabeza. Sí, admitió a regañadientes. Solo estoy un poco nerviosa por nuestra próxima cita. Murmuró Bruce en silencio, y luego volvió a centrarse en el combate. Blake había ganado una vez más, y parecía contento con dejar el tema ahí. Sin embargo, ahora que lo había mencionado, Pirra no podía quitárselo de la cabeza. Frunció los labios, recordando su encuentro con Catwoman apenas unos días antes, y empezó a darse cuenta de que estaba junto a una persona con amplia experiencia en ese campo. Bruce, ¿puedo preguntarte algo?, preguntó. De reojo, Bruce miró a Pirra, con la atención puesta en el mástil que tenía delante. Adelante, respondió, y Pirra asintió para sí misma.
¿Podrías darme algún consejo para la cita doble de Jaune y yo? Debo admitir que nunca he tenido una, admitió Pirra, con una sonrisa nerviosa mientras se frotaba la nuca. Murmuró Bruce en respuesta, frunciendo el ceño. ¿De verdad quieres mi consejo? Sí, quiero decir, todos te vimos con Catwoman el otro día. Pirra aún no podía asimilar del todo esa novedad, incluso después de varios días para digerirla. Desde que llegó a la Tierra, había creído sinceramente que él y Diana sentían algo el uno por el otro. ¿Los había malinterpretado? No sé si te gustará mi consejo, admitió Bruce. Pirra hizo una pausa, frunciendo ligeramente el ceño mientras se preguntaba qué quería decir exactamente. Por un instante, pensó en retractarse, pero negó con la cabeza. Agradecería mucho cualquier consejo que puedas darme, afirmó Pirra con firmeza. Bruce la miró, clavándole los ojos en los suyos, y luego volvió a mirar a los dos compañeros de entrenamiento. Pirra presentía que Bruce estaba a punto de darle lo que quería, y se preguntó qué implicaría exactamente su consejo. ¿Ser ella misma? ¿Divertirse? ¿No apresurarse? Nunca salgas con alguien del equipo, declaró Bruce, paralizando por completo los pensamientos de Pirra. De todas las cosas que esperaba oír, esa no era una de ellas. ¿Qué? Murmuró Pirra, sin comprender del todo por qué le había dado ese consejo. ¿Lo habría oído mal? Bruce la miró, al ver su confusión, y volvió a hablar. Mi consejo es que nunca salgas con nadie dentro del equipo, repitió, confirmando que Pirra no lo había escuchado mal. ¿Por qué? Preguntó Pirra, empezando a sentirse un poco indignada. Bruce observó su cambio de expresión y la miró a los ojos con calma. Salir en equipo es una relación inherentemente arriesgada, tanto para la pareja como para la dinámica general del equipo, explicó. Puede llevar a compromisos emocionales, lo que en nuestro ámbito laboral puede ser desastroso. Explícate, insistió Pirra, y Bruce asintió antes de proceder a hacerlo. Ser superhéroes nos exige exponernos a entornos de alto riesgo con una alta probabilidad de sufrir daños físicos. Este entorno exige que un héroe mantenga la calma y la racionalidad para minimizar el peligro, tanto para sí mismo como para los demás. Al trabajar en equipo, una dinámica sólida es crucial, al igual que la capacidad de cada miembro para comprender el panorama general y elaborar la mejor estrategia. Añadir una relación romántica a ese panorama lo complica todo, continuó Bruce. Como humanos, es casi imposible separar las relaciones personales de nuestro trabajo. Si un entorno es demasiado arriesgado para la pareja de un héroe, es muy probable que sea menos probable que lo envíen a esa zona. Incluso si es más que capaz de manejarse solo o si su presencia es necesaria. ¿Estás diciendo que Jaune intentaría mimarme si empezáramos a salir? Preguntó Pirra, sintiéndose un poco insultada, pero Bruce negó con la cabeza. No, en absoluto. Jaune es muy sensato y confío en que tomará la decisión correcta cuando sea necesario. Bruce hizo una pausa. Lo que me preocupa es qué sucederá cuando el peligro sea demasiado grande. Pirra hizo una pausa, frunciendo el ceño mientras miraba al caballero oscuro. ¿Qué quieres decir? Tú y Jaune ya son pareja, explicó Bruce. La relación que han construido es extremadamente fuerte y poderosa, y hay muy pocas cosas que puedan separarlos. No me cabe duda de que una relación romántica fortalecería ese vínculo. Bruce hizo una pausa y luego miró a Pirra con expresión seria. ¿Qué pasa si esa relación se trunca trágicamente? ¿Cómo reaccionaría Jaune si murieras, o viceversa? Pirra retrocedió. Poco a poco, empezó a comprender dónde residía realmente la preocupación de Bruce. No le preocupaba su toma de decisiones, ni siquiera su capacidad para trabajar en equipo. Le preocupaba cómo reaccionaría el otro si uno de ellos muriera. Era un pensamiento aleccionador. Pirra tragó saliva y luego volvió a mirar a Bruce. Seríamos destruidos, se dio cuenta Pirra, y Bruce asintió. Exactamente, dijo Bruce con tristeza. Apartó la mirada, con la cabeza gacha. Las relaciones románticas son de las más íntimas que los humanos podemos tener. Nos pueden hacer más fuertes, pero también pueden derrumbarnos con la misma facilidad. La pérdida de una pareja, ya sea un amigo íntimo o un amante, es una de las más traumáticas de la existencia humana. Muchos héroes han sufrido esta pérdida, y muchos no se recuperan. Algunos sí, pero solo después de recomponerse. Pirra hizo una pausa, preguntándose de dónde había sacado Bruce esa filosofía. Luego, al mirar a Damián, este practicaba su esgrima contra muñecos de madera. De repente, todo encajó. ¿Estás hablando de Thalía?, se dio cuenta Pirra. Bruce no dijo nada, pero esa era toda la respuesta que necesitaba.
Aunque era la madre de Damián, a Bruce no le gustaba mucho hablar de ella. Damián la despreciaba por completo, y por las miradas incómodas que todos lanzaban cuando se mencionaba su nombre, cualquier cosa que Talia hiciera arruinaba cualquier posibilidad de una verdadera relación que se había forjado entre ellos. Pirra ahora entendía sus palabras, pero seguía sin estar del todo de acuerdo. ¿Y qué hay de Dick y Cory? Tim y Stepanie, señaló. Están saliendo, y no veo nada malo en sus relaciones. Ren y Nora no dijeron nada, pero incluso Bruce se dio cuenta de que nada iba a impedirlo. Y les di exactamente el mismo consejo que a ti, replicó Bruce, mirando de nuevo a Pirra. Decidieron correr ese riesgo, y no los detendré. Espero que todo salga bien entre ellos y les deseo lo mejor. Si tú y Jaune deciden dar ese paso después de su cita, les brindaré el mismo apoyo. Al final, con quien salgan es su decisión, ya sea con una pareja, un civil, o un criminal, terminó Pirra. Bruce hizo una pausa mientras Cassandra reía entre dientes, y a su pesar, Bruce no pudo evitar sonreír levemente. ¿O un criminal? Miró a Pirra de nuevo. No quise ofenderte, Pirra. Espero sinceramente que tú y Jaune puedan lograrlo. Solo pido que, si no funciona, no dejes que destruya el fuerte vínculo que ya tienen. Pirra miró a Bruce a los ojos y asintió. No lo hará, declaró, y se alejó hacia la arena de entrenamiento mientras Blackie y Ruby terminaban. Cassandra caminaba a su lado y no dijo ni una palabra. Sin embargo, sus pensamientos volvieron a las palabras de Bruce. Por un momento, se preocupó, pero luego las ignoró. Pasara lo que pasara, se prometió, ya fuera una cita aislada o algo más, Pirra sabía que nada rompería el vínculo que ella y Jaune tenían. Nada era más importante para ella que eso. 11 de noviembre, Unnan Parque Robinson, Ciudad Gótica. Batman merodeaba silenciosamente por el Parque Robinson, sosteniendo en alto un pequeño dispositivo cilíndrico, alerta ante cualquier actividad sospechosa. Un rebreater le cubría el rostro, impidiéndole contaminarse con cualquier sustancia extraña suspendida en el aire. El luz de su capucha estaba conectado al dispositivo, mostrándole la calidad del aire y la composición de las partículas. Hasta el momento, la calidad del aire era la habitual en un parque en medio de una ciudad industrial. Dióxido de carbono, ozono, dióxido de azufre y otros contaminantes habituales. Eso y, por supuesto, trazas de feromonas vegetales que se sabe que interfieren con la corteza prefrontal, la parte del cerebro que controla la lujuria y la atracción. Hiedra venenosa, pensó Batman. Las feromonas estaban casi descoloridas y nulas, y las cantidades que aún quedaban no eran suficientes para afectar a nadie, pero eso significaba que había ocurrido un incidente allí hacía varios días. Inmediatamente preparó una escena del crimen, usando el luz de su capucha para capturar cualquier cosa de interés. Desafortunadamente, el tráfico que había ocurrido en esta zona del parque desde entonces dificultaba encontrar algo. Tras varios minutos de búsqueda, finalmente tuvo suerte cuando su capucha detectó la huella de una bota lo suficientemente vieja como para coincidir con la edad de las feromonas restantes. Batman inmediatamente encontró y destacó un rastro, siguiéndolo mientras se alejaba del sendero del parque y se adentraba en la maleza. A la gran huella de botas se unían unos pies más pequeños, descalzo. Su capucha la relacionó de inmediato con Pamela Isley, confirmando aún más su participación, y Batman frunció aún más el ceño. ¿A dónde lo llevas, Pamela?, se preguntó Batman mientras lo llevaban más y más lejos por el parque. Finalmente se topó con un viejo invernadero, con el cristal agrietado y roto por el paso del tiempo. A la huella de la víctima se sumaron docenas de otras, y Bruce la perdió rápidamente en el caos. No le importó, pudo reunir fácilmente más pruebas desde allí. Por lo que pudo deducir, este invernadero abandonado servía de corral. Había zonas para dormir y comida, obviamente destinadas a sus sirvientes, esparcidas por el edificio. Esto tranquilizó un poco a Batman, ya que disminuyó la posibilidad de que alguien ya estuviera muerto. Pero el hecho de no encontrar huellas que salieran del invernadero aumentó su preocupación. Alguien había entrado después y había borrado cualquier rastro de su paradero, y ahora el rastro estaba perdido. Maldición, murmuró Batman, y luego se llevó los dedos a la oreja. Oráculo, ¿alguna novedad sobre posibles focos de contaminación? Muchos, pero ninguno destaca realmente ahora mismo, admitió Oracle con un leve suspiro. Entre esto y descubrir la base de operaciones de la Liga de las Sombras, he estado un poco distraído por ahora. Batman hizo una pausa, reflexionando sobre las palabras de Oráculo, y luego tomó una decisión. Primero concéntrate en Ra's al Ghul. Esa es la prioridad.
Mientras tanto, trabajaré en descubrir los motivos de Ivy. Entendido, respondió Oracle, tecleando en segundo plano. Además, para tu información, tienes una llamada de la Watchtower. Lo sé, respondió Batman, ya con el comunicador en mano. Batman a Atalaya, listo para el tránsito. Entendido, Batman. Te transporto en 5 minutos, respondió Mr. Terrific. Batman se preparó y sintió un hormigueo en el cuerpo cuando el teletransportador de la Atalaya lo recogió y lo transportó a la plataforma de teletransportación. Diana lo esperaba, apoyando los brazos en una barandilla mientras lo observaba desde arriba. Bruce saludó, y Batman la reconoció con un gesto. Diana respondió, y juntos caminaron por los pasillos de la Atalaya en un cómodo silencio. Ninguno sintió la necesidad de decir nada, pensando que lo que pudieran decir sería mejor decirlo delante de los demás, y pronto se encontraron en la sala de reuniones de los fundadores. La puerta se abrió automáticamente y vieron que el resto de los fundadores de la liga los esperaban. Bien, están aquí, los saludó Superman mientras se acercaba para darle una palmadita en el hombro a Batman y darle un abrazo a Diana. Qué oportuno, añadió Flash, señalando el gran plato de bocadillos que había preparado. Acabo de ir a la cafetería a buscarlos. Siéntete libre de servirte. No, gracias, respondió Batman secamente, mientras Diana sonreía y negaba con la cabeza. Gracias, Barry, pero estoy bien, añadió Diana. En lugar de ofenderse, Flash simplemente se encogió de hombros y acercó la comida. Más para mí, dijo antes de empezar a comer. Los demás esperaron pacientemente a que Batman y la Mujer Maravilla se sentaran, y cuando los últimos fundadores lo hicieron, la reunión comenzó oficialmente. Primero, Diana, empezó Superman, atrayendo la atención de todos hacia la Mujer Maravilla. ¿Alguna novedad sobre Themyscira? Diana frunció el ceño y apretó los puños, pero por lo demás mantuvo la calma. No mucho. Quienquiera que fuese esta amazona, no se crió en Themyscira ni en Van Amidal, pero de alguna manera conocía lo suficiente nuestras costumbres como para saber cuándo colarse en Isla Paraíso y cuándo atacar a su objetivo. Las únicas amazonas que la vieron fueron los guardias de la bóveda, y fueron eliminados casi de inmediato. Lo único que saben es que era joven, de 30 o 40 años como mucho. Es más joven que Donna, señaló Outhirl con sorpresa. Sí, murmuró John Hodge. ¿Con qué frecuencia tienen hijos las amazonas, Diana? No a menudo, ya que somos inmortales, respondió Diana. Las que lo hacen son regalos de los dioses y se celebran en toda la isla. Por eso su corta edad resulta desconcertante. Habríamos sabido de una amazona tan joven, pero no lo sabíamos. Quizás nació fuera de Themyscira o Van Amidal, sugirió Linterna Verde, pero Diana negó con la cabeza. No hace 30 ni 40 años, insistió Diana. ¿Estás seguro?, preguntó Batman, inclinándose hacia adelante para apoyar el peso sobre las rodillas. Diana lo miró a los ojos y suspiró. Es posible que otras amazonas abandonaran la isla después de mí como exiliadas, con la prohibición de regresar jamás, explicó. Solo las amazonas culpables de crímenes atroces son castigadas de esta manera, y una podría haber dado a luz después. Lo cual explicaría el aparente odio hacia Themyscira, concluyó John. Empezaré a investigar posibles avistamientos de amazonas en los últimos 40 años. ¿Es cierto que una amazona exiliada conserva sus poderes? Sí. Eso hará que sea más fácil rastrearlos. Te notificaré cualquier novedad. Mientras tanto, John se giró para mirar a Batman. ¿Cómo están los equipos Ruby y JNPR, Batman? Se están adaptando bastante bien, explicó Batman, reclinándose en su silla. Weiss tuvo un incidente hace unas noches con una pesadilla, pero Alfred pudo ayudarla a superarlo. Me alegra oír eso, dijo Flash, tragando la comida. Sabía que había una razón por la que me gustaba tanto ese tipo. Alfred Pennyworth es un buen hombre, añadió Superman, sonriendo para sí mismo. Entonces, el hombre de acero se puso más serio. ¿Qué hay de su entrenamiento y equipo? ¿Alguna novedad? Más allá del mantenimiento y las modificaciones habituales, nada significativo. Weiss ha reemplazado la espada de Myrtenaster con metal NTH, mientras que los demás han usado prometio agotado en su lugar. Parece caro, bromeó Outhirl, sabiendo que Bruce podía pagarlo con creces. Si necesitan consejos sobre las mejores propiedades del NTH metal, díganles que estoy más que disponible. ¿Qué tal van las armas de reemplazo para Crescent Rose y Croce Amors? Están casi terminados, reveló Batman. Según mi cálculo, deberían estar listos en los próximos días, con suerte antes de que Oráculo pueda determinar la ubicación de la base de la Liga de las Sombras. ¿Algún candidato importante?
Preguntó Superman. En algún lugar de la costa norte del Atlántico. Aparte de eso, no puede decir nada, admitió Batman. Ha solicitado acceso a los satélites de la Liga para ampliar su búsqueda. Puede quedárselo. Bárbara es una amiga, y si los necesita, solo tiene que pedirlos, dijo Superman, juntó las manos y las apoyó sobre la mesa. Lo que me lleva a nuestro siguiente punto de preocupación. John, por favor. John Stewart asintió y luego apuntó con su linterna hacia la mesa. De inmediato, las luces de la sala se atenuaron y una proyección holográfica del mundo brilló sobre la mesa. El planeta en sí era de un azul pálido, con varios puntos rojos dispersos por todo el país. Desde el ataque de Trigon a Hump City, explicó Superman mientras se resaltaba el punto rojo correspondiente, ha habido informes de actividad aislada de Grimm en zonas de conflicto de todo el mundo. Yemen, Afganistán, Siria, Nigeria, Sudán del Sur, Cachemira y México, por nombrar algunos, y los gobiernos se apresuran a responder antes de que el público se entere. La escala está aumentando, señaló la Mujer Maravilla, mirando la cronología de los diversos incidentes. De hecho, el número de incidentes había ido en constante aumento, cada uno más cercano al anterior. Sí, señaló Superman con gravedad, frunciendo ligeramente el ceño. Nuestro principal sospechoso es Luthor, pero sin pruebas concluyentes, no podemos detenerlo. Mientras tanto, propongo que la Liga ayude a los países a detener estos ataques de los Grimm mientras busca el origen. De acuerdo, respondieron de inmediato los demás fundadores de la Liga. Todos sabían lo mal que se ponía la situación en Remnant con los Grimm rondando, y era imperativo destruirlos antes de que llegara a ese punto. Batman, ¿crees que puedes averiguar de dónde vienen los Grimm? Preguntó Diana, pero Batman negó con la cabeza. Ahora mismo no. Tengo las manos ocupadas con Gotham, admitió, pero Flash puso los ojos en blanco. Como siempre, murmuró, solo para estremecerse cuando Batman lo fulminó con la mirada. Jejeje, Batman ignoró los murmullos nerviosos de Flash y luego volvió a mirar al resto de los fundadores. Pero haré que Question empiece a investigarlo mientras tanto. Al instante, todos, excepto Bruce, gruñeron, algunos echando la cabeza hacia atrás mientras se frotaban la frente. Batman esperaba esta respuesta, pues solía tener la misma al tratar con la pregunta, pero levantó la mano en un gesto apaciguador. Lo sé, lo sé. Está un poco alterado, argumentó Batman, pero Flash lo miró fijamente. El tipo es un loco teórico de la conspiración, B-Man, señaló Flash, mientras el rostro de Outhirl tenía una expresión angustiada. Una vez tuve que pasar una hora escuchándolo hablar sin parar sobre cómo la pasta de dientes hacía que nuestros dientes fueran detectables por satélites espía. Outhirl se estremeció ante el horrible recuerdo. La única razón por la que se vio obligada a escucharlo fue porque estaban juntos en una Javelin trabajando en un caso. Linterna Verde miró a Outhirl con compasión y le dio una palmadita en el hombro, mientras la atención de todos volvía a centrarse en Batman. Bruce, ¿estás seguro de que Question es el mejor para esto? Suplicó Diana, pero para su decepción, Batman asintió. Sí. Por muy cuestionables que sean sus teorías, explicó Batman, sigue siendo un detective brillante. Con lo ocupado que estoy, podrá encontrar la fuente. Una pausa profunda se cernió sobre el aire mientras todos miraban a Batman. Después de un minuto, suspiró y entrecerró los ojos. Ninguno de ustedes tiene que ser compañero de él, añadió Batman, y de inmediato la disposición de los fundadores cambió a una de aceptación. Bien, puedo con eso. Exclamó Flash. Me sirve. Yo también, añadió Outhirl. De acuerdo, dijo John con claridad. Los demás simplemente asintieron, y al ver que todos estaban de acuerdo, Superman se giró para mirar a Batman una vez más. Dejaré que le des la noticia, dijo Superman. Al ver que Batman no decía nada, Superman suspiró y bajó la cabeza. Ya está mirando, ¿verdad? Desde antes del ataque a Trigon, sí, admitió Batman. Dijo que algo sobre envíos de pintura le dio una pista. ¿Cómo? Empezó Flash, solo para negar con la cabeza y suspirar. No importa. En fin, GL. ¿Cómo va la búsqueda de Remnant? La corporación cree haber encontrado una pista, reveló John. Brainiac ha estado ocupado, siguiendo un rastro de destrucción para intentar encontrar dónde se encontraba Remnant, así como a dónde se dirige el psicópata. Lo cual, en sí mismo, es un misterio, ya que hasta que aparecieron Ruby y JNPR, ni siquiera los guardianes sabían de la existencia de Remnant. ¿Por qué? Preguntó Outhirl, inclinando la cabeza con curiosidad. No están seguros, admitió Linterna Verde. Es como si un velo impenetrable cubriera a Remnant, impidiéndole ver.
Entonces, ¿cómo lo encontró Brainiac? Preguntó Flash, pero John se animó. Quizás el velo crea una pequeña pero perceptible anomalía en comparación con las regiones circundantes del espacio. Algo así podría haberle dado a Brainiac la pista de que algo andaba mal, despertando su curiosidad, sugirió. Los fundadores de la liga lo reflexionaron un momento, y luego, uno a uno, asintieron en señal de aceptación. Tiene sentido, dijo Linterna Verde. Me pondré en contacto con Al. Él lidera la búsqueda y agradecerá cualquier pista que pueda encontrar. Hablando de Al, dijo Diana, con la voz cada vez más sombría, ¿cómo está el nuevo recluta? Una mirada triste cruzó el rostro de Jon Stewart y suspiró con pesar. La pobre chica sigue sin salir de su habitación. Incluso después de conseguir el anillo, está demasiado aterrorizada. Sigo intentándolo, pero nada funciona. ¿Necesitas ayuda? Ofreció Augir, sabiendo a quién se refería Green Lantern, pero él negó con la cabeza. No. Es responsabilidad de Green Lantern Corp, y seguiré trabajando con ella. Sonrió y miró a Batman. Quizás podríamos presentárselos. Una vez que se sienta lista, claro. Batman miró a Linterna Verde y comprendió al instante a qué se refería. Asintió y añadió. Estoy seguro de que si les preguntaras a Ruby y JNPR ahora, estarían encantados de conocer a Jessica. Solo tienes que decirlo. Solo cuando esté lista, sostuvo Linterna Verde. Lo último que quiero es obligarla a hacer algo incómodo. En eso estamos todos de acuerdo. Superman asintió con la cabeza hacia el resto de los fundadores y se enderezó. Ahora, pasemos a la financiación. 11 de noviembre, 3 Waziristan, Pakistán. Un hombre observaba cómo la aldea, abajo, era invadida por criaturas negras como la pólvora, cubiertas con armadura de hueso. Los aldeanos intentaron defenderse como pudieron, pero sus armas resultaron ineficaces contra la piel y los huesos de los monstruos, y fueron rápidamente destrozados. Quienes escaparon fueron simplemente atropellados y devorados, y tras solo unas horas de lucha, la aldea entera fue borrada de la faz de la tierra. Él, por supuesto, lo había visto todo a través de la mira de su rifle de francotirador, pero no hizo nada para detenerlo. Existía la posibilidad de que lo hubiera hecho, pero detenerlo no era su orden. Simplemente debían observar y luego expulsarlos una vez que hubieran terminado. Le eché un vistazo al paquete, dijo una voz ronca por la radio. Su marcado acento australiano dificultaba la escucha. Caramba, estas cosas me dan escalofríos. Me voy. Más vale que no dejes que me coma una de estas malditas cosas. No te preocupes, cariño. Mamá te mantendrá a salvo. Dijo una voz aguda e hiperactiva, pero el francotirador pudo oír al australiano poner los ojos en blanco incluso desde su posición. Ni hablar. Me sentiría más seguro con estos Green que contigo, loco. Ya basta, los dos, retumbó una voz más grave, con el sonido de carne desgarrándose de fondo mientras el francotirador veía humo negro filtrarse en el cielo nocturno. Date prisa para que podamos salir de aquí. No tienes que decírmelo 2 veces, maldito lagarto. Un gruñido profundo resonó por la radio y, a pesar suyo, el francotirador no pudo evitar sonreír divertido. Una risa femenina y desquiciada lo acompañó, pero cuando su camarada salió del edificio, el francotirador recuperó su estatura profesional. Observó cómo su aliado, un hombre barbudo con abrigo y gorro azul marino, se apresuraba a ponerse a salvo lejos de la aldea. El hombre se aseguró de evitar a los Grimm y, por suerte, hasta el momento ninguno lo había visto. Todo cambió cuando el hombre dobló una esquina y se topó cara a cara con un Grimm al que la liga había empezado a llamar Beowulfs. Desde allí, el francotirador comprendió fácilmente por qué, con su aspecto bípedo y lobuno, pero no podía concentrarse en eso en ese momento. En cambio, apuntó con su rifle de francotirador y disparó 3 tiros en rápida sucesión, cada uno impactando exactamente en el mismo punto del cráneo de la criatura. El primero la aturdió, el segundo le fracturó el hueso y el tercero le atravesó el cerebro por completo, matándola al instante. Cayó al suelo sin vida, aunque no estaba vivo, y pronto se evaporó en una humareda negra que se elevó hacia el cielo. Avísame la próxima vez, maldito bastardo. Susurró el hombre por la radio, agitando un boomerang metálico en su dirección. El francotirador simplemente sonrió con sorna, luego frunció el ceño al sentir el zumbido de su otra línea de radio. Alguien lo llamaba, y sabía exactamente quién era. Una parte de él pensó que debería desaparecer, pero también sabía que tal acto tenía muchas probabilidades de matarlo. Así que suspiró y se tapó los oídos con los dedos. Waller. Recibimos el paquete y todos se han ido de la aldea, reveló.
Segundos después, grandes explosiones estallaron en la aldea mientras una cañonera, sobrevolando la zona, descargaba una lluvia de muerte. Todos los Grimm que quedaban en pie murieron al instante, y los disparos resonaron por todo el valle mientras los demás eran barridos por los que estaban en tierra. Bien, respondió Amanda Waller con indiferencia. Lawton, tú y el resto del grupo de trabajo 10 deben presentarse en Estados Unidos de inmediato. ¿Volver a Estados Unidos?, preguntó Floyd Lawton al ver a un rezagado que intentaba abalanzarse sobre una chica con un traje de arlequín rojo y negro. Disparaba 2 pistolas a la criatura, que se tambaleaba con cada impacto antes de desplomarse en el suelo. La chica, enloquecida, sacó un mazo gigante y golpeó repetidamente la cabeza de la criatura, aplastándola como una sandía. «¡Grazie!», exclamó Arlequín con júbilo, mientras observaba cómo Killer Croc sacaba a un creeper del suelo y le abría las fauces. Un crujido espantoso sonó al romperse, y arrojó el cuerpo evaporado a un lado como si nada. Sí, dijo Waller, desconcertado por los sonidos del combate que resonaban en el fondo incluso cuando Lawton se unió a ellos. ¿Puedo preguntar por qué?, preguntó Lawton, disparando 5 tiros que impactaron en el ojo de 5 objetivos distintos, matándolos instantáneamente. Tengo una misión para ti, Deadshot. ¿No es obvio?, reveló Waller con tono molesto. Deadshot puso los ojos en blanco. Supuso que esa era la razón, pero si lograba sacarle un ápice de molestia a Amanda Waller, pensaría que valía la pena. Deadshot vio a otra ursa cargando hacia el Capitán Boomerang, quien estaba concentrado en matar a un Beowulf. Una parte de Deadshot se preguntó si debería simplemente dejar que el cretino muriera un poco, pero luego se encogió de hombros y disparó una bala directamente a una oreja de la ursa y le salió por la otra. Su cerebro quedó destrozado al instante, y la criatura cayó al suelo muerta como un clavo. «Maldita sea», maldijo Boomerang, saltando un poco hacia atrás, pero Deadshot simplemente sonrió.